Este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl. ¿Tienes cartas coleccionables pero nadie con quien jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición, en alemán, con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? Entonces tenemos el lugar indicado para ti. House of Cards tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vice Schwartz, elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana, demostraciones de juegos de mesa y ludoteca libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21:30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Bienvenido al lugar donde podrás encontrar todo lo que un coleccionista necesita. Juguetes de videojuegos, anime, series y películas se dan cita en esta particular tienda. Encuentra las poleras personalizadas con tus bandas favoritas. Checa los discos con aquellos grupos que seguramente te harán alucinar. Y deleítate con la gran colección de artículos de la WWE junto a sus extraordinarios accesorios. Mucho esto y más lo encuentras en Rockin' Toys. Santa Rosa 2260, Galpón 3, local 150, Versa Bio Bio. Tienda Rockin' Toys, un lugar de encuentro. Prepara tus sentidos, afina tus habilidades, porque el mundo Lego llegó para quedarse. Y todas estas grandes maravillas las podrás encontrar dentro de Universo Toys, tienda de juguetes para gente coleccionista como tú. Contamos con los más conocidos sets de tus personajes favoritos de películas, cómics y dibujos animados, donde podrás echar a volar tu imaginación y volverte a sentir un niño otra vez. Además, ven a conocer las excelentes figuras de superhéroes y villanos junto a los más diversos Pokémon a precios realmente imbatibles. Y todo este mundo de colección está esperando por ti. Visítanos en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 5, local 61 y Galpón 4, local 92, Versa Bio Bio. Haz tus consultas al fono +569 4578 2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes para coleccionistas como tú. Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al hobbyfono +569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, +569 5082 6759 es el hobbyfono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Hola amigos de Tinta Nacional. Hoy es un programa diferente, un programa especial, debido a que ya llevamos una cierta cantidad de programas, 23 para ser más exacto, y en rigor técnico varios chicos vía redes sociales me habían preguntado al respecto de que se les confundía un poco la línea temporal de algunos autores, al mismo tiempo de cómo funcionaba la historia del cómic nacional en realidad, porque nosotros habíamos dado un montón de temas y tips donde la gente realmente no ubicaba y no conocía. Y en base a esa lógica, la semana pasada se tomó la decisión
de cómo de ordenar algo que ya vamos a entrar a desglosar y que el Waldo ya lo está mostrando algo a cámara para quienes nos están viendo online. Y ordenar un poquito el asunto al respecto de la historieta nacional, porque voy a ser un poquito polémico a lo mejor en lo que voy a decir, pero yo creo que estamos al debe con una buena historia acerca de lo que es el cómic nacional. ¿Una buena historia te referís a qué cosa? ¿Un libro, algo, un catálogo? Claro, algún... Ahí, Waldo, espera. Un segundo ya. ¿Eso como un catálogo o algo así? Sí, porque yo encuentro que los libros históricos que se han realizado generalmente al respecto de la historieta chilena son visiones parceladas al respecto de la realidad que nos ha tocado vivir y donde a lo mejor tal vez en su primera etapa, que es la época dorada del cómic nacional, han sabido profundizar al respecto, porque creo que todos quienes amamos la historieta nos hemos preocupado de escarbar un poquito hacia atrás. Sí, pero ya de los 80, de a mediados de los 80 y los 90 en adelante, la mayoría de las publicaciones que he visto, y me hago responsable de esto por si es que alguien se molesta, y espero que lo vean con altura de mira el comentario, yo encuentro de que desde ahí como que se desdibuja un poco la situación, porque creo que de lo que proponen como historia del cómic nacional, debido a que quedan afuera muchas publicaciones. Sí. Es que no había realmente un espíritu de catálogo, de simplemente recopilar los títulos. Hay un catálogo, es que, ojo, pero parece que no aborda todo lo que es que no, a eso me refiero, que un espíritu real de catálogo, de sacar fuera el corazón y simplemente meter todo lo que hay sin mayores... Claro, es que lo que pasa a ver, yo creo de que hay que ser súper riguroso en esto, y que es algo que yo lo aprendí gracias al trabajo que me tocó realizar desde un principio en Copesa, en la tercera y actualmente en la cuarta. Que yo creo que cuando uno quiere proponer un trabajo histórico, uno tiene que hacer una verdadera búsqueda y documentarse bastante para poder hablar con propiedad al respecto de los temas. Porque hay publicaciones como la que vamos a mostrar ahora, por ejemplo, en la revista Oxígeno. Que es una revista que generalmente nunca ha sido comentada ni puesta dentro de la línea de las publicaciones nacionales, que yo creo que no es menor lo que la gente que trabajó en Oxígeno quiso proponer, porque lo grafico de esta manera, y los invito también a quienes nos escuchan que lean la entrevista que le realicé a Juan Vázquez en el diario La Cuarta este fin de semana, que salió publicada en la página creo que 17 del domingo, donde claramente Juan, cuando quiere presentar su publicación del Topo, dice: nosotros para presentar este libro queríamos presentarlo en un lugar con historia, con tradición, puede ser. Claro, pero Juan Vázquez lo planteó desde el punto de vista que no hay mejor lugar que el Centro Cultural España, que ya vamos a abordar ese tema, que tiene toda la historia al respecto de la historieta nacional en una parte importante, que es cuando vuelve. Y la revista Oxígeno, que la han dejado afuera en sin númeras ocasiones de que se ha realizado algo al respecto de la historieta nacional, viene como parte de una agrupación que Ficcionautas ha asociado, quienes realizaron una labor encomiable en realizar un montón de exposiciones en el Centro Cultural España y en centros culturales previos. Esa es la famosa Oxígeno. Entonces, cuando vienen algunos encargados al respecto de contar un poco de cómo es la historieta nacional, a mí me da pena que publicaciones como esa y como muchas otras queden fuera. Porque de verdad hay mucha historia que corre en paralelo, que son temáticas distintas, en el sentido que está el cómic underground, del cual a lo mejor podemos nombrar a Bicho, que es uno de los autores más prolíficos dentro del cómic underground nacional, y yo creo que Vicente Plaza lo ubica muy poca gente, que ya lo vamos a traer más adelante para acá. Que ahora está pasando eso, que hay muchos ilustradores que son under, entre comillas, de hecho están publicando cosas, pero como son nuevos, entre comillas, porque ellos son viejos desde años ya, nadie los cacha.
Nadie Es los que- cacha. Uno se acuerda cuando habla de cómic nacional, se acuerdan de estas revistas que yo traje ahora, que son como Sí. de Sí, colección. las más ¿Cachai? Pero ya estamos famosas en su hablando. época. Claro, pues si Pero llegamos a los años 2000 y de ahí para ¿A qué adelante. atribuyes no sé nada. tú que de repente no haya una difusión tan buena, digamos, con esta nueva ola, digamos, de gente? Vamos a hacer una pausa porque tenemos que presentar al Presentar al invitado en invitado. realidad. Ah, Sí. presentaba. Ya, primeramente que nada, Machimaro, muchas gracias por estar en las perillas, pero es que Gracias. partimos de Gracias por la manera invitación. muy vertiginosa. Está De sopetón. está peinadito hoy día. Ya se habrán dado cuenta que Waldo Retamales Sí, hola. está pasando a ser uno del staff. Estoy apoyando aquí a don Germán. Rodrigo, Hola, hola, como ¿cómo están? siempre, nuestro copanelista y el gran invitado que tenemos hoy, no solo un muy buen amigo que no habíamos dejado de ver por estas vicisitudes de la vida, De la vida. en estos últimos años, pero Rodrigo Rego, que ya habíamos nombrado algo cuando habíamos hablado acerca de la historieta chilena, ya habíamos nombrado a los Borregos acá varias veces. Mira tú. Varias A veces. César y a ti. A César y a sí, ti. los mencionaron, Creo que tú perfecto. estabas igual Sí, en pues, ese sí, programa, sí. Y realmente agradezco mucho, don Rodrigo Rego, Muchas que gracias por la hayas invitación. aceptado venir al programa. Muchas gracias por la invitación, a pesar de que estos últimos años no he dibujado mucho cómics. Tengo muy buenos recuerdos de cómo partimos todo esto hace un montón de años atrás. Estamos hablando casi de 20 años atrás. Y bueno, siempre pendiente, como yo soy también fanático de todo el tema comiquero, he tenido, digamos, igual me alimento y leo artículos y trato de estar un poco más conectado con todo esto. De mi parte, bueno, decir que, claro, no he publicado hace muchos años, pero... Pero tienes un estoy- pasar bastante importante Sí, dentro de sí. lo que es la gráfica nacional. Yo Así voy a es. tirar 3 tips Dale. prácticos de Rodrigo que a lo mejor se le empiezan a quedar en el tintero y que también a lo mejor se conocen de Waldo. Ellos trabajaron en Cine Animadores, donde realizaron grandes producciones para el extranjero, Exacto. como Pato Aventura, Pato Aventura. Aventura. como Batman. Hicimos Batman, hicimos Cabotán, que también una... Cabotán. Tú duraste más a esa edición, Sí. a esa productora. Yo llegué a Sí. Cine Animadores cuando estábamos haciendo una serie para Francia, creo. Cabotán. Cabotán, Cabotán sí. era El ya. Cabotán era... Es de que era la misma productora que había Exacto. hecho Super Agente Cobra. El que había creo que hecho Super Agente Cobra. Hicimos harto comercial en esa época, animado, claro, de sí. los Yo- temas de la UNOL, y te acuerdas de la Yo me Habían acuerdo de dos un comercial avestruces. genial que era el de Bugs Bunny, El de de que, Bugs que era Bunny. ese para un helado, creo que de acá. era para un helado, hicimos cuestiones para páginas amarillas en esa época. Sí. Así que trabajamos bastante. Y uno ese- de los capítulos más lo recordados. más bonito, digamos, de ese periodo fue haber hecho Batman, que fue. Y yo súper creo de que hay bueno. otro también que se le está yendo, que yo la otra vez cuando tuve la suerte de conversar en Nueva York con mucha gente de Disney, hay un capítulo de Pato Aventuras que se acuerda mucho Disney, Estados Unidos, que es el del homenaje a Indiana Jones, que es cuando el templo se desarma, y yo me acuerdo que Waldo Retamales estuvo más de una semana dibujando a los patitos, ¿cierto Waldo? Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, creo que sí. Ya no me acuerdo, Sí. pero creo que sí. Ese capítulo, Rorro, estaba la productora, estaba Sí, César, había un sí. montón de Habíamos buenos dibujantes. dibujantes en esa época. Y ese es uno de los capítulos más recordados por los gringos de los Sí. que se hicieron acá en Chile, Exacto. por el punto de vista de ellos, en el fondo. Sí. ¿Cómo llegaron a eso? Perdón, yo sé que ustedes trabajando más en cine animación, Cine pero... Animadores, ¿cómo llegó Cine Animadores Sí. a todos esos contactos? Sí. Estaba, ¿cómo se llama el dibujante Es que- que hizo? Estaba Rojas al El principio, Alejandro. Rojas. Sí, que es el Y director. Era el director el que manejaba, digamos, todo el área. El dibujante que trabajó para Ana Barbera. Ah, ¿Te acordáis? Que no me hacía acuerdo el nombre Scooby-Doo. de él. sí, el que hacía Así es, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Sí. Él, Es él que- hizo los contactos casi con los gringos, porque como Sí. había trabajado en Estados Unidos, Sí. hizo la Es que siempre- el nexo. Y tú sabes que viajan, digamos, y se compran series. Hay Claro, que, no, hay que sí. como ir a pelear Claro, a un gran pool de... van a convenciones, de repente y ahí se Exacto. hacen los tratos. Es que mi pregunta va por el siguiente lado, que a mí, desde que empecé a investigar un poco el cómic nacional, me ha sorprendido la estrecha relación de Chile con Disney. Ujú, Cómo Sí, hemos, comentamos. en Chile se ha dibujado cosas de Disney sí. desde los 60 prácticamente, y nadie sabe, o sea, ni los chilenos O sea, saben hay, eso. hay un Este- capítulo este- de unos aviones, si tú no viste, fue como la Balú. primera vez que salían los aviones con ojos, ¿cachai? Así Ah, como No, los aviones, de claro, Cars, claro. que estaba ambientado en los Andes y se mencionaba Chile.
sea, Es que estamos hablando ese del corto- 50 y ese algo corto- a 60. Walt Disney lo mandó a hacer para Chile específicamente después que pasó a Brasil. Vino a Brasil, pasaron a Chile y quiso dedicarle un corto a ¿Cuál Chile. y lo el hizo. cortometraje de Del cada, Emicito. cada país latinoamericano Sí. representarlo con un personaje. Era Pedro, me parece, el avión. Y de ahí No me nació... acuerdo mucho con Ustedes saben cuál es la historia, ¿no es contexto, cierto? pero Claro. ¿Ustedes saben cuál es la historia? ¿Qué pasó después de esa ¿qué película? pasó después de la película? Bueno, nosotros con... no me quiero sumar, en realidad acá los maestros Waldo y Rorro trabajaron en el primer proyecto animado para sacar adelante la película Mampato. Exacto. Mampato Nosotros llegó. empezamos a hacer como los estudios, Como en los años empezamos 90, a diseñar principio los de los 90. personajes, Cuando cómo salieron las iban a primeras ser noticias. animados. Sí. Cuando se hizo el storyboard y que me acuerdo de que se hacía todo el trabajo de animación previa, en el fondo Exacto. las separaciones entre escenas, Sí. Sí. algo No, que y quedó animación tirado sí, por exacto, años. en esa Animación época porque tradicional. había Animación que, de tradicional. cierta manera, como normalizar el dibujo de tanto de Ogu como de Mampato como de Exacto, Rena, de todos los personajes. Había que como redibujarlos para animación, porque obviamente los dibujos digamos, normales de Mampato no estaban dentro de los cánones, por así decirlo. Había que rediseñar Sí. prácticamente un poquito los Exacto. diseños que hizo el Temo. Claro. Y ¿Temo o Oscar? No, Temo. Yo soy Temo, hashtag Temo, En Temo. esa época Oscar Temo. Vega. Sí, no, ya sé, pero que para Mampato y Ogu Vamos a tener diferencias ocuparon históricas. las referencias del Hashtag Temo. Temo, hashtag Oscar. Ocuparon la referencia del Pueden, Temo. pueden buscar. mandar sus comentarios que si quienes no conozcan el debate de quién es el verdadero El padre verdadero padre de Mampato. Mampato. Espero que Animado. ¿Es Temo o es Oscar? Porque el hay verdadero muchas padre páginas, el y aquí verdadero estoy- padre. Yo, Armstrong. mira, muy bien, güey. Él Antes es el de eso. verdadero padre. Él es el verdadero padre de Don que Oscar tenía puso la mano, puso el talento. la mano. Exacto. ¿Qué tal? No sé, ahora no sé por qué no duró más. Yo me sé capítulos. toda la Y de historia ahí por lo tomó dentro. El Temo. Después lo tomó. Pero muchas páginas de Temo, al poco tiempo que se fue Oscar, fueron dibujadas por Oscar y firmadas por Temo. Sí. Porque yo vi los originales y vi las firmas borradas. Qué feo. Sorry, mira, yo a ver, Se yo te va a echar respeto, el mundo encima. yo respeto muchísimo el trabajo de Temo Lobo. Encuentro que es un gran autor nacional, Sí, es bueno el Temo. un gran autor Bueno. nacional, ¿ya? Era Pero bueno el Temo. no Don puedo Temo. dejar Don Temo. Yo encuentro que es un maestro dentro de la historieta. Yo creo que es uno de los dibujantes nacionales que más personajes ha sacado. Sí. La Cucalón. Sí. Más Puso todos los personajes que hizo, yo creo, y hizo Debe tener revista- como 30 personajes o más fácilmente. Más menos. Y le dio pega a a un centenar de dibujantes nacionales porque Sí. era muy prolífico. Y que no se entienda, no es que yo le tenga mal a Temo, yo Temo lo respeto muchísimo. Esta Pero revista- Oscar es el gran gestor detrás de Mampato. En Al este- estilo Obelix, como decía. No, obviamente. Claro. O En, Uderzo, en esta revista pero- hay una cuestión interesante, Saga. Sí. Se hizo un solo número. Momento, Tú momento. tú- Definamos esa revista porque no la deben conocer la mayoría. no la conocen porque salió solo este número. Por eso, definamos. ¿Qué saga, dónde sale y cuándo salió? Esta revista debe ser del año 80 y tanto. Era era un proyecto que eran 50 revistas. Ok, 50. Solo salió uno, este fascículo. Ya. Donde aquí hay dibujos del Temo Lobo, pero haciendo un cómic nuevo que se llama Andrak. Ya. Y de hecho el cómic está firmado como José Nazario. Exacto. Más encima. Ustedes, Ya. bueno, los que Sí, saben lo de que cómics Sí, saben que José el Nazario exacto. era guionista y era dibujante, bueno, guionista de La Rocket. Exacto. Aquí las tengo. Usando la referencia directa. Rocket. ¿Saben? Rocket. Y José Nazario era el Temo Lobo. Exacto. Y en este cómic, en especial yo me puse, cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención porque el personaje se llama Andrak, como el hijo del Temo Lobo. El hijo del Temo se llama... ¿Cómo es el nombre largo que tiene el hijo del Temo? Se llama Andropo. Ya. No, yo no me Ahí- quiero ahí cargar. mucho. Andro y era... Bueno, la cosa es que el hijo del Temo se llama Andro. Y yo vi una foto hace mucho tiempo de referencia del hijo del Temo y es la referencia que ocupó su hijo para dibujar ese personaje. Ya. Y Temo Lobos no se llama Temo Lobos. Obviamente. Ah, Temístocles Temístocles. Temístocles Lobos. Temístocles. Por eso se llama Temo. Claro. Ya, pero a ver, Bueno,
Ya, Ordenémonos. Orden. Partamos por el principio. Sí, güey, porque ya nos Cortamos por el desordenamos. Que con animadores. Waldo siempre nos desordenamos. Sí, está Cuando bien, Waldo sí, no está viene al Demasiada programa. información. La pauta se da la baila. Vamos a partir con el primer punto de la pauta. El que es punto 1. Muy el primer bloque, que es la época dorada del cómic nacional, que es donde ya hemos tenido acá en el programa dos de los grandes gestores, que es Juan Francisco Jara, o Francisco Jara Quillones como pintor, Claro. y hemos tenido también a Germán Gabler. Germán Gabler. En sus programas hablamos de revistas como Rocket, hablamos de revistas como James Bond 007, hablamos de revistas como La Rocket, en fin. Pero como estaba esa nebulosa de que todo era una información un tanto, por decirlo de alguna manera, no existente, visible, Waldo trajo algunas revistas, ¿cierto? Que podrías partir. Partamos de la más antigua. Claro. ¿Qué Las más tenemos? antiguas que tengo son estas del Rocket. Que tal como ya contó Waldo, ahí el gran gestor, la gran mano, era Temo Lobo. Este es la número 3. ¿De qué se trataba Rocket? Rocket son cómics de ciencia ficción. Perfecto. Sí, se nota en realidad. Ciencia ficción. Yo lo digo por Sí, preguntar obvio. cosas, No, es sí, obvio, está bien. es obvio la influencia de Flash Gordon, al menos en la portada al Sí, tiro. Inmediato uno y ve el esa diseño de portada los y personajes completamente y todo el tema. Entonces, mira, en esta Rocket, si ustedes se fijan que el tema de ciencia ficción, ¿quién aparece? En esta primera Rocket. Adivinen quién aparece. Nick Overy. Nick Overy. Esta revista es del año Uno- Por favor, 67. a la imagen. Uno de los personajes. Cualquiera que haya visto cómic antiguo, Los que va a conocen reconocer- Mampato, sí, que tienen conocen que verlo. Cugalón, conocen a Nick Overy. Nick Sí, completamente. Imagínense, esta revista es del año 67, creo. Y ya el personaje, ya el tema lo tenía desarrollado. Se fijan, ya tiene los rasgos del Nick Overy, lo mismo que estuvimos viendo en Mampato. Y después viene a aparecer en el Mampato recién. Claro. Y Exacto. después ya en el Cucalón y todo el... Sí, o sea, sí. esta revista tiene bastante tradición porque, bueno, creo que fue la primera que agarró el tema de ciencia ficción firme. En la Como temática directa. Claro, en la época de los 60, porque antes de eso, el famoso Peneca era el que abordaba muchos cuentos de distintos temas. Es que, De claro, fantasía y todo eso. ¿cachai? pero esto Peneca fue no como- tenía se una hablaba temática. Exactamente No tenía. de ciencia ficción. Claro. Esto era ciencia ficción como casi pura. Y fue como el precursor, porque después vino la... ¿Cómo se llama? La que nombró Don José. Viene el Rocket. Me la releí hace poco, pero no puedo acordar el nombre en este No me minuto. acuerdo. Después cuando cerró la Rocket vino otra que más o menos iba a seguir la misma línea de ciencia ficción, pero Sí. no. Ah, no claro. mucho, no me Sí, acuerdo. pero Si Don sí, José lo nombró. lo nombró y de ahí pasaron a otro Ahí ya proyecto. siguieron Pasaron a otro otro proyecto. O sea, proyecto, se proyectaba sacar esa revista que no nos acordamos el nombre, pero no salió al final de cuentas y pasaron a otro proyecto directamente. A ver, mira, como para. Vean el programa. Por años. Ya. Técnicamente, dentro de las publicaciones nacionales que más tuvieron fuerza cuando recién partió en los años 60, la publicación más o menos seriada de historieta acá eran 2 revistas de western, 2 Sí. revistas de guerra y alrededor de 2 a 3 revistas. Se dice 2 a 3 porque 2 eran ciencia ficción y otra era como de fantasía y relatos como asombrosos o de terror o de misterio, De misterio, dentro de fantasía. la cual la más fuerte y la más importante era Rocket. Rocket, Ya. en la época. Y eso era la época de la revista Zigzag, Sí. donde, perdón, de la editorial Zigzag, De Zigzag. donde en el fondo a fines de los 60 fue comprada la editorial por el gobierno y se determinó, bueno, el gobierno de turno en ese minuto, se determinó de que el cambio de Zigzag era a Quimantú. ¿Ya? Quimantú, tienes razón. Claro. Y después... Y eso era Zigzag con otro nombre. Claro, simplemente. tras el golpe militar, Quimantú se cierra, en realidad se dedica a hacer otras cosas, ha aparecido esporádicamente con distintos típicos... Esa Sí. paradoja de la editorial, primero cambia a gobierno socialista y Sí. le cambian las temáticas porque eran temáticas demasiado gringas. Muy bien. Y de ahí llega el gobierno militar y dice, no, esta revista es demasiado izquierda, y lo cierra. Es como, ¿por qué no lo volviste donde está al principio? Y Si- se transforma esa editorial en lo que es Gabriela Mistral, Claro. que es la que Gabriela salí, Mistral. que es como la madre putativa de lo que es la editorial Pincel. Claro. ¿Ya? La pincel. La Qué pincel linda que la en el pincel. fondo la tiene- revista de Disney. Sí. Exactamente, Pincel, que es la que ¿no? tiene Revista de la Disney. norma de sacar personajes, al principio Gabriela Mistral, de corte como militar. Había la historia de un marino Sí. y algún... ya Sí. entienden la lógica porque eran esos los temas. Y que Germán Gabler lo contó muy bien, los invito a, A ver que el video. escuchen
claro, de que vean en YouTube o en podcast el audio al respecto de lo que él contaba muy bien. Que, ojo, que ese capítulo es muy famoso, mucha gente lo vio. Es uno de los capítulos más divertidos que tenemos, para mi gusto, desde la perspectiva histórica. Sí, tiró un montón de datos de que son realmente importantes. Bueno, y como decía, la gracia fue que él dejó muy en claro, Germán Gabler, que en el fondo ellos según el gobierno de turno, Era la línea editorial. era la línea del editorial tenía típico que cosa. ser, obviamente. Pero Justamente. claramente era más fácil mantenerse fuera de todos los problemas del momento político con historias de ciencia ficción. Y por eso la lógica de la revista Rocket, de que era historia fantástica, que era competencia por decirlo así, conceptual, de que se entienda de que era una competencia conceptual a todas las historietas que venían de Inglaterra en una primera instancia, claro, que fueron las que se publicaron mayoritariamente en lo que era la Manpato. La Manpato, sí. De que eran historias de aventura, sí, y que eran historietas inglesas. Por lo tanto, claro, podemos decir que toda la influencia que tuvieron muchos de los autores de la época dorada del cómic nacional eran historietas de que venían de Inglaterra. Que es, de cierta manera, y lo que vamos a explicar después, y que por eso acá con Rorro nos vamos a regocijar y con Waldo también, toda esa mercucha de revistas que estaban ahí en la casa de nuestros abuelos, nuestros papás, exacto, son lo que nosotros agarramos para poder empezar a contar historias. Pero sigue, por favor, Waldo. ¿Tienes más revistas? Cohete se llama la que sigue después. Muy bien. Cohete, sí. Excelente. Cohete era la que seguía. Y esa seguía la línea ciencia ficción. Claro. Exacto. Y creo que no debe haber durado hasta el 70 y algo. Yo no creo que 73, si mal no me recuerdo. No puede durar más allá de eso. Claro, más duró hasta aquel año. Ya, sí, te digo el tiro, no puede durar más. Te aviso el tiro que más allá de eso no duró. Perdón, es que estaba tratando de ser, pero... Y lo otro, lo más verídico posible. Sí, me estaba haciendo técnico. Yo estaba apuntando, yo empecé a hablar de la Rocket y la Cohete un poco para engancharme a lo que tú dijiste sobre el Oxígeno. La revista Oxígeno era de ciencia ficción también. Sí, fue como la que quiso retomar esta línea de revistas de ciencia ficción de la Rocket o del Cohete de los años de principios de los 70, y donde Roberto quería de nuevo meter como el gustito por la ciencia ficción. Y donde juntan con la revista Nadir, que sacaba la Asociación Chilena de Fantasía y Ciencia Ficción. Sí. De esa no me acordaba. La revista Nadir, sí. Pero antes de saltar a eso, sigue ahí mostrando Manpato. Sí, porque después tenemos de la Rocket, o por año, después de la Rocket y la Cohete, bueno, la Manpato es del 67 también, pues. Sí. Más o menos, sí. Todos conocen la Manpato. Bueno, o sea, todos deberían conocer la Manpato, si no, conocerla. buscan el tiro. Estamos hablando de todos los deberían conocer, estamos pensando en los viejos. En los viejos de la generación aquí representada. En la generación representada. Pero Manpato sigue dando vueltas. No, pero Exacto. ojo, no es tan difícil porque hay reediciones de Manpato, se menciona mucho como referencia. Y yo diría que los del tema, los libros, claro, por eso, por eso hay reediciones y de hecho están dando vueltas por ahí. Uno puede ir a librerías de San Diego y están dando vueltas. No es difícil pillarlo, no es una cosa como que uno le cueste mucho atrapar el Manpato en sí mismo en algún momento. Tal vez no se mantiene el concepto original de la revista Manpato, porque en la revista Manpato no solamente tenía... era un magazine. Exacto, no era Hugo y Manpato, sino que era un magazine donde tenía cosas para niños, artículos de interés científico, entre comillas, de repente, juegos, experimentos. Yo me acuerdo que venía experimentos, sí. Yo tuve era la previa a lo que es el Icarito. Completamente. O sea, de ahí, si uno lee Manpato, uno sabe... Bueno, ¿qué fue la previa? Sí. Como concepto, pero el Icarito de los 80. Pero el Icarito de los 80. Sí, la el primero. De cómo se desarrollaba la revista es como casi una copia de lo que el Icarito, lo que era el Manpato en esa época. Pero la primera etapa, ojo que yo tengo la colección, o tenía, no sé si mi madre la habrá votado, pero tenía la colección completa de Icarito, completa absolutamente, porque mi padre estuvo suscrito siempre. Y hay dos etapas de Icarito. A finales de los 80 vuelven a reeditar desde el principio. Claro. Pueden arreglar desde el principio y ahí es mucho menos. El Icarito de los 80 era en suplemento. Sí. Y era mucho más educativo que el Icarito cuando lo sacaron como una revista. Sí, lo que pasa es que ahí ya cambió. Cuando partió como revista Icarito tenía la característica de tener un poco de cómic, pero se cargó un poco a lo que era lo educativo. Claro. Y ahí tú podías sacar las tareas para el colegio. Y tenía datos. Claro, tenía muchos datos, pero también tenía muchos juegos. Sí.
Sí, yo que era Se mucho ojo, de se lo... ocupaba Ojo. mucho como material. Se ocupaba mucho. Como Ojo material que- de apoyo Sí, como para material las de apoyo. clases que hacían los profesores en esa época. Claro. O sea, Yo tengo- acuérdate que estaba la recortable, ¿cachai? Y habían artículos como de historia. Pero sé Sí, que en esa ¿cachai? época se acuerdan que creo que Mundicron también sacó recortables de la Sí, que eran las láminas de los sí, pero álbumes. era tan Mundicron- lindo que nadie lo Que, recortaba. claro, nadie lo Era hermoso. recortaba, porque Mundicron, estaba muy bien hecho. Era hermoso. todas las ilustraciones de Sí. Mundicron son las que hicieron, por ejemplo, Del libro Francisco Jara Sí. del trajo Flora y Fauna. en estos días, Uy, el flora y fauna. trajo la ilustración original del... Sí. O sea, no, nos recordó la de Bernardo La Higgins, Bernardo de que la hemos Bernardo, visto sí, todos sí. nosotros Claro. en todos los libros de historia de historia. Chile Porque hasta la es actualidad. probablemente la más famosa que existe Es Revolución de- la más famosa, Sí. claramente. Sí. Si no es el cuadro que está en el museo. De hecho, el cuadro que está en la escuela militar. Para que se sepa. Por eso, a Sobre eso, sí. a eso quería llegar. Sí. Si no es el que está en el museo, Sí, el que está en la escuela. el que está en la escuela militar. está en Y la el que está en la escuela. escuela militar es de Francisco Jara. Sí. Lo que pasa es que don Juan Francisco Cinco Jara, Jara. acuérdate. Acuérdate. Bueno, sí, porque Francisco Francisco Jara. Jara Piñones, Sí. bueno, pero Don es que- Juan Francisco Bueno, Jara, sí. él decía que ese cuadro de O'Higgins me contó que está en Brasil, el original. Y todo Ah, lo se que fue por allá. todo lo que hemos Lo visto otro nosotros son reproducciones de la son reproducción. reproducciones. Ya. El O sea, original está yo sabía que Estamos ese siendo está engañados. reproducido oficialmente, Claro. reproducido como en 5 lugares. Ese está Pues- en el museo, en el actual, tengo entendido, en el actual museo del ejército, el de Arsenales de Guerra, el que Ajá. está en el Parque O'Higgins, Sí. en la escuela militar. en Estaba ese. en el Estado Mayor, no sé si que ahí yo tengo información interna. Estaba en el Estado Mish. Mayor y estaba Bien. como en 2 regimientos más también esa reproducción completa, el tamaño ok. original y todo el Claro. tema. Pero no sabía que el original estaba en Brasil. Eso Ahora. me dijo don Juan. En sí, para cerrar la información, Estamos hablando de Mundicron. cualquier cosa, ¿verdad? Claro. No fuimos por el lado. Tratando de llegar a alguna idea. Mundicron, que después que Artecrom. Sí. Sí. Cuando cerró Artecrom y los Sí. socios. no sé Mundicrom qué, era la Mundicrom. marca la marca del álbum. Era un álbum de estampas que traía ilustraciones. Cada dibujito que se pegaba traía una ilustración original, entre comillas, y era hermoso. O sea, Ya. si alguno lo puede ver por ahí. Parece, no, yo tengo el Yo tengo hasta Florifauna- sobres en la casa Sí, cerrados de yo Mundicron. Yo tenía. tengo el Florifauna del año 75, creo, Te creo. completo, Eso- completo. ese es arte completo. Ya, Y, pero- y yo comprando láminas en el kiosco lo llené. Ya, pero eso que venía de Artecrom, Sí. muchas ilustraciones las que salen ahí son las que venían de Mampato y De muchas de esas Mampato, las sí. hizo Sí. Armstrong. Eduardo Sí. Armstrong Sí. las hizo. Y yo, y no sé, no me acuerdo, tengo una nebulosa, pero uno de los, no sé si don Máximo alguna vez me dijo que pescaban esas ilustraciones que venían de afuera de Europa y las redibujaban y las metían como lámina al álbum de Mito, o sea, de Flora y Fauna. Y yo no tengo claro si esto es así o no, pero me pareció a mí que una vez Eso, creo el- que don Máximo me dijo eso. los dibujos de la Mundicron también estaban en reproducciones del Instituto Geográfico Militar sobre libros oficiales de flora y fauna chilena. Porque yo los tenía. Ya, puede ser. Yo los tenía. Puede ser. Y me acuerdo que yo vi una lámina y una reproducción del libro de Flora Nacional del Instituto Geográfico Militar y era igual. Entonces yo no sé, yo me supongo que ahí, es que esas ilustraciones circulaban porque eran parte como de una especie de base de datos del Estado, del gobierno. Imagínate, Entonces, imagínate que está llegó a dando- Mundicron desde Mampato. Sí. O sea, Sí. Mampato igual fue revolucionario. Completamente. A mí me da lata Sí. que de repente las generaciones más chicas, o sea, los cabros de... Los millennials. Los de 30 lo conocen. Los que Ya, sí, pero Sí. ya, por Pero eso más dije, chicos ya ya- los millennials ya- no. Pero no hablemos de millennials. No, Ya antes. como que se Sí. separaron completamente todo esta... Sí. esta- Yo te- viven en otro mundo. en Yo tengo una realidad, anécdota de Mampato. Sí, increíble. En Mampato de repente vienen experimentos. ¿Que lo Y yo hiciste? sí, hice uno en donde uno Y hacía te un quemaste buque. las cejas. No, casi quemó la casa. Sí, las cejas no serían nada. Venía como a hacer un bote a vapor, en donde tú tomabas un tubo de cobre, lo ponías encima de un trozo de madera, Sí, ponías sí, me una acuerdo. vela, pero yo vivía en departamento. Entonces era como. Y mi mamá me pilló y, ¿qué estáis haciendo? Es que ahí salen experimentos. Sale experimento en la radio. Claro, y era base de calor y era con una vela y estaba encendiendo la vela encima porque quería ver si efectivamente salía vapor, funcionaba. porque la idea era, decía bote a vapor. Lo que yo no entendía era que el tubo, al estar metido en el agua y calentarse, iba a generar vapor y eso iba a impulsar el Claro. bote. No, sí, de Entonces, hecho, se ¿cómo supone hacer que vapor? funciona. Sí, Debería. Camina, o sea, sí, anda. No como un Avanza. chorro, pero Avanza, avanza. digamos. Avanza. Entonces yo quería ver ¿Cachai? cómo salía el vapor del tubito. Entonces, como en mi casa había un tubito cobre, no sé por qué había un tubito cobre. Creo que era una cañería en la cocina, algo así. Lo doblé, lo puse. Que igual que en la ilustración, puse la vela y estaba esperando que saliera vapor. No pasó nada. Claro, y no salía vapor y la vela se iba consumiendo y estaba llegando a la madera.
Eso. No, Pero- bueno, yo creo que cualquier cabro hizo tantas cuestiones Sí. en esa época. Bueno, ya, eso y que lo llaman otro, pato. ya, los cómics. Ya, Estábamos pero en volviendo a los pato. cómics, ya. Los cómics, sí. ¿Cuáles otras trajiste Yo, más o no, yo menos traje, de bueno, esa época? Garra de Acero, que es de la época... Por es favor, de- muéstrala. Oye, y la contraportada también, muéstrala, por favor. Doctor Mortis, que yo Dr. tenía unas Mortis. Doctor Mortis, pero no las pillé en la casa. Ese es Garra de Acero, uno de los cómics nacionales de ciencia ficción. También influenciado por Flash Gordon. Siempre Flash Gordon influenció. Con Flash Gordon Sí. es una influencia feroz. La contraportada es el famoso Doctor Mortis. Que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, escuchaba la radio Portales Sí. en Sí. los años El Dr. 80. Mortis, Sí, el exacto, Dr. Mortis era- a las 11 de la noche. Era Sí, un ¿se programa acuerdan? radial, antes de ser, antes de antes ser era más teatro. ilustrado. Yo puedo decir que lo escuché cuando lo tiraron a la Exacto. portada. Y era muy Y entretenido. Sí. muy antiguo, Muy o sea, entretenido. hablemos de la Mortis, época de nuestros papás. Sí. Que ellos escuchaban Y tenía- en su época, y- el Dr. Mortis era uno de sus programas favoritos cuando ellos... Juan Marino Juan fue Marino, el guionista. gestor ahí. Oh, qué lindo. Si van al Persa, van a encontrar una edición que sacó Copesa ese es un zorro de chileno. CDs con las mejores historias en audio de Ah, este sí, sí, radioteatro. Sí. Y que recopilan muy buenas historias No, son buenas. al respecto. Y visión del tipo tenía una facilidad para contar Sí. la historia de una manera entretenida, genial. Es como si se hacen una pequeña relación. Hace poco, el mes pasado, en ISAT, para los que ven el cable, estaba la Iseca contando historias de terror. Era como la Era misma eso. lógica. Sí. Una voz profunda donde, mira, donde, cachaba. donde te iba presentando toda una historia que a veces eran sacados de mito genérico, a veces Con los influencia inventaba chilena. él, leyendas chilenas, y donde siempre el presentador o nexo entre medio de la historia era Mortis, que después pasó a ser como un personaje central y tomó vía propia. Era el guardián en del la Cristo segunda- originalmente. Claro. Eso era el Claro, origen del- ya después del toma Mortis, tanta ya, ok. fuerza Mortis de que pasa a ser uno de los personajes centrales, se crea todo un mundo al respecto. Y en el radioteatro empieza a tener mucha fuerza. Y por lo mismo era obvio de que si le empezó a ir bien en radio, iba a estar en cuanto que se llama en historieta. Y fue una de las revistas dentro de las 3 más vendidas Sí. del país, fácilmente. Sí, muy conocido. Sí. Sí, completamente. Y por lo mismo, hasta la época actual, hay un Se hizo montón de se hicieron gente. reediciones ahora y se Se continuaron hicieron como el revisiones. Dr. Mortis como personaje. Exactamente. ¿Quién fue el que sacó el Eh, ese Arcano ese Cuarto. cómic? Arcano Cuarto, que es Ferrada. Ferrada. Miguel Ángel Ferrada. Miguel Ángel Ferrada, de que hizo un trabajo de joyería muy, muy bueno. Sí. Y la edición es hermosa. Y donde a mí me gusta mucho la época perdón, la historia que dibujó Ítalo Humada, que lo encuentro de que El hizo Ítalo. un trabajo impecable. Es que el Ítalo es seco en todo, tiene una cultura. Bueno, Sí. entre comillas, eso. Y el tipo toma como lo mejor del cómic clásico para contarlo de una manera moderna, con una historia muy bien contada al respecto y siguiendo la temática de Mortis como personaje, los seguidores y quienes lo quieren parar. Y porque la lógica, por decirlo de alguna manera, que como Mortis era la muerte y lo querían parar para que no siguiera muriendo más gente de lo normal, y bueno, ya había toda una secta de que lo andaba tratando de cazar. Pero estoy haciendo un resumen así como Estamos tratando de hipercomprimido. consumir todo. Sí. Sí, porque podríamos estar... Estamos en los años 70 todavía. Estamos en los 70 y ya llevamos 40 minutos de programa. Claro. Este zorro también es de los Zorro. 70. Lo que decía don Juan, que alguna vez se dibujó el zorro acá en Chile. Exactamente. Y este zorro estuve viéndolo y parece que son manos chilenas. Po. Usted Sí. habría Es que reconocer las ese manos. debería ser Lo acá, dicen. de acá. Es del año 64. Disney. Sí, Zigzag, Aventuras Walt es Disney, zigzag. sí, es Zigzag. Es del año zigzag, 64. chileno. Sí, debería ser de las que se dibujaron acá. Sí. Claro. Bueno, ese cacho. Esta- Bueno, tal como comentábamos, muchas de estas revistas no decían claramente quién la dibujaba. No decía, por No, eso que, no decía me el llamó la autor. atención esta que te Nunca traje. salían los autores. Esta Sí. que traje No. sin tapa, que dicen los autores, los Lo dibujantes. de los autores viene más bien en los los 80. Antes de eso era la No, empresa nomás claro. la que Ah, publicaba. tenés razón, acá. En los 80 empieza a reconocerse el autor. Yo me acuerdo que la primera vez que vi como un nombre encima de una portada de algo nacional fue como en los 80. Libros de los 80. Bueno, No, sí, igual habían algunas pocas que a veces decía. Ya. Porque la Rocket creo que decía, ¿no? No, la Rocket No, esta no que decía. está viendo Mira, Rodrigo. Abel Ah, Romero, Ahí está No, la sí. Mario y una- Salazar. es una 5 infinito. Sí, 5 al infinito. cinco Cinco infinito. sí, pero en esa época se entendía que el que editaba era la empresa, la editorial. Sí. Entonces era un producto de la editorial, no un producto del autor, entre comillas.
Sigue mostrando entonces la revista Waldo. Fantasma que camina. Oh, qué lindo eso. El fantasma. El fantasma fantasma. es uno de los ¿Qué? personajes que Un más antecedente para Batman en todo sentido. Es una previa. Ah, Es como la proyección El- óptima de Tarzán, por Sí. decirlo de alguna Con un manera. toque esotérico. muy esotérico, futurista, sí, de muy todas futurista. Y con un concepto de personaje interesantísimo, heredable, un cargo heredable. Sí. Antes de Batman. El fantasma que camina. El fantasma era un cargo el hijo heredable, del hijo del hijo del hijo. Con la primera mujer fuerte que yo recuerdo en un cómic, que era la novia del fantasma que camina, que era una periodista, era una periodista que hacía box, Exacto. ya, que Qué buena boxeaba. memoria. Lo que pasa es que yo tenía en serio esta Muy colección completa. parecido a la historia de Superman. Por eso, Lois Lane, ¿de dónde sale? De la novia del fantasma que camina, que no me acuerdo el nombre. Ella era boxeadora y periodista, era hija de un militar, si no mal no recuerdo, de un Sí. general del ejército. Ya. Y ella, en sus aventuras, conoce al fantasma que camina, que era un personaje que vivía en Borneo, en un cargo heredable que se heredaba de padre a hijo mayor, Sí, eso pero era. que en varios cómics se menciona de que en algún momento hubo mujeres ocupando el cargo del fantasma que camina. Ah, Y no se sé, llamaba el fantasma que tendría que camina leerlo. porque cuando el fantasma estaba muy viejo, entraba a una cueva, Exacto. entraba junto Muy con su bien. hijo y salía Y salía. el nuevo fantasma. Claro, el no. Porque era un hombre muerto, revivido, y era el fantasma que camina. Y tenía ciertos poderes místicos de la selva, pero a mí me gustaba más Mira, por el lado de la a aventura. mí siempre me han gustado estos personajes. Yo me acuerdo que mis primeros héroes de infancia, uno era el fantasma que camina, Sí. el otro era el zorro, que fue el primero de zorro- los primeros. Sí. El zorro parte siendo un radioteatro. El zorro fue el primero, el fantasma el segundo, y de ahí me quedé un buen tiempo. Ah, y hasta que vi a otra Batman. última anécdota, el fantasma que camina tenía la primera baticueva con la primera baticomputadora, que era una Es biblioteca que- gigante. Es que ese es el Hermosa. punto. Por eso, por lo mismo, nosotros Mucha comentábamos, claro, de que Para los siguientes cómics que se es salieron ahí. la base de muchas cosas que después nosotros vemos en la actualidad y que no son como obvias. Pensar que Batman tiene tecnología y todo eso. El fantasma que también partió como un libro, partió como Claro, novela. porque, por ejemplo, claro, el fantasma es un personaje súper antiguo. Digo, tan antiguo Del como año Batman 20. o Superman. De hecho, este Pero no cómic es tan era popular. Tengo entendido que este cómic era un cómic sindicado. Y esto era un recopilatorio Sí, que se sí, pegaba aquí. Era cómic sindicado. De Esto hecho, salió él de está Chile. era cómic impreso aquí en sindicado. Chile. Sí. Lord Recordemos Cochran- lo que es cómic Cochran- sindicado. Claro. Del King Factory Syndication. Claro. Trabajaba de cierta manera moviendo a lo largo del mundo en distintas casas editoriales y al mismo tiempo en distintos periódicos tiras diarias de cómic de todo tipo, de aventura, de humor, etcétera, etcétera. Ah, ok. Y El Fantasma era una de Una de las estas. Y el negocio era que publicaciones bases que hasta el día de hoy en Bélgica se sigue dibujando y que el hijo de Abel Romero en Bélgica lo sigue dibujando. ¿En serio? Sí. Wow, ese es un dato. Mira qué bueno eso. Y el cómic sindicado Para que ganaba sepan. un pequeño porcentaje de cada uno de los Muy números que se buen dato. vendía, que se iba un pequeño porcentaje para el sindicato Ah, y un sí, pequeño muy bien. sindicato para el autor. Pero claro, como esto era se multiplicaba exponencialmente, ganaban mucha plata todos. Exactamente. Era un muy buen negocio de esa perspectiva, porque ganaban todos plata. Y los invito a ver El Fantasma 2040. Lo pueden encontrar en YouTube, un anime o dibujo animado creado por la mente Peter Chan. Una Post-apocalíptico, muy lindo. joya, una joya. Que viene mucho mejor que la película. Ya, sigamos. Estamos en Trata los de años- seguir- En los años Hay que 70. tratar Tú no te de detengas. seguir. Tú no te detengas. Sigue para que... Durante los 70 se hicieron varias revistas aquí en Chile, pero ya no con dibujantes chilenos, porque, o sea, recopilaban de afuera. Claro. La que tengo... Mayoritariamente Man, tuvimos el alguna cosa caso y el Killer. De las dibujadas acá, que es la que hizo Germán Gabler, es el Killer. Y, El Killer, sí. Sí, pues. Y en el fondo de que duró un año, en el capítulo pasado pueden encontrar de Germán Gabler, pueden ver, él cuenta en detalle la experiencia. Y en esa época se empezaron a imprimir ya cómic Marvel, para los que crean que DC. No sé por qué al final siempre terminamos leyendo más DC. Sí. Sí, Pero Muy los raro. primeros cómics de que tuvimos en la casa, era Era Marvel. Marvel. Era- Y este Iron Man es el clásico. y Ese es uno de Iron los Man era el clásicos. cómic que más se vendía en kioscos, Completamente. Sí, esto... junto con Conan. Y el Hombre Araña en esta época. Y Hombre después Araña. venía Thor, me parece. Y Thor. Sí, creo que Me sí. parece Sí, que venía pero Thor. mucho menos. Sí, mucho menos. Todo el mundo la que más coleccionaba era Era Iron Iron Man. Sí, Lejos. El Iron Man clásico. El que... Este era yo creo que la más vista Sí. de esa época. Es que además los colores ya muy llamativos, la Sí. historia y el malo, el mandarín. Don Heck, creo Yo que era ca- el dibujante. Se no sale nada. Po. Creo Ca- que Don Heck. Cada vez que salía el mandarín en portada yo quería esa revista. Es La que quería. no darle malo. De ¿Y hecho, qué ahí más? creo que sale Thor en esta.
Sí, y Sí, ahí, debería ser. en los de la Novaro me acuerdo que venía Thor haciendo ejercicio en la parte de atrás y enseñaba a hacer calistemia. Mira, no quise traer revistas de la Novaro. ¿En serio? ¿En serio? En la Novaro. Preferí traer revistas. Ahí está Thor. Ese es Thor. ¿Alguien se acuerda dónde Sí, salieron claro. los adhesivos? Y este es Buscema. ¡Wow! Buscema clásico. ¿Cómo se llama? Ah, ¿verdad, po? Es Buscema clásico. Señores, qué joya tienes, Waldo. Joyita. Sí, de Buscema es uno de los más grandes ese dibujantes es mi de cómic perfil norteamericano. coleccionista. Claro, ese. Pero, ojo que esa es una edición chilena. Sí, Son de eso estamos ediciones hablando. chilenas. No, es que Yo traje es- puras revistas editadas en Chile. Sí, ese es el no tema. traje la colombiana, no Ni traje la mexicana. la No, puras- claro, ese es el porque punto. tengo también, pero quise traer las chilenas para Porque, que viéramos obvio. el material que se hacía acá. Es que ese tema estamos hablando de. Y miren de- qué lindo detalle de que estábamos dejando afuera de lado, que es la revista Barrabás, que Barrabás. no tengo ninguna barra. Es que a mí el fútbol nunca me gustó, entonces paso. Pero Guido Vallejo fue Pero, maestro haciendo esa pega. ¿Quién no tuvo una alguna Barrabás en la vez casa? Todos tuvimos una barra base. Sí, claro. Pero no Sí. desaparecieron cuando mi hermosa madre Otra vez. Sí, Hay que hizo- quererlas mucho. Hizo Sí. orden. hizo orden. No, yo en mi Agarró casa. la caja y... En mi casa, cuando nos cambiamos de casa, cuando yo tenía 11, murió mucha colección. Ya, pero espera. Bueno. Ya, Sí. estamos en Waldo. los 70. Algo más de los 70 que para poder pasar... Porque los 80 sí que nos vamos a En demorar. los 80 tenemos más. No, los 70 es como entro. Entre 60 y 70 tengo esto. Ya, perfecto. Sí, Todo otro Pingüino, material. ahí muestra esa... Pingüino. No, pero es Pimpín, perdón. Es Pim Pim, po. Los No, 5 es de pingüino. infinito también Esas son tenían en de el- los años 60. El 5 infinito era Waldo, primero. habla un después- poco más al micrófono porque de repente se pierde tu voz. ¿Quién me dijo? Ah, el yo. 5 infinito era primero, Ay, sí. Sí. después el infinito. Sí. No me acuerdo cuál es la historia. Pero 5 infinito se llama 5 infinito. ¿Por qué se llama 5 infinito? Porque son 5 los que contrataron, entre comillas, para empezar a hacer la investigación. El que ha leído infinito, contrataron a 5 compadres de distintos rubros, los Ya. juntaron como un Y equipo con- para ahí empezar hicieron a, la revista. ahí Ya. empezaron a hacer la investigación. Bueno, Ya. eso de los 70. De ahí ya pasamos a los 80. porque- La época intermedia del cómic nacional. una cuestión que quiero Un mostrarles. detalle. Esta revista. Un detalle, un regalo y una. Para los fanáticos de Star Wars. No son regalos. No, no, pero un regalo para la vista me refiero yo. Sí. Para los fanáticos de Star Wars. Esta revista está hecha aquí en Chile. editada Se aquí en editaron en formato grande, Formato gigante. Giant Size. ¿Podéis poner? espérate, king espérate. size, de que en el fondo era a color, si mal no me recuerdo, y se editó una chica en blanco y negro. Sí, también. Las tengo aún en la casa. Ahí pueden ver la diferencia de Perdidas, tamaño. pero Pueden están diferentes. en alguna Yo caja. tenía casi toda la colección esta de la Guerra de las Galaxias. Obviamente también la mami hizo SEO y También. Claro. También. Tenemos se madres de perdieron. esto, ¿no? Entre los carretes, la mamá y todo eso, algún asado por ahí. alguna. No, no, seáis qué malo. cruel, qué cruel. Bueno, aquí como dicen Marvel, po, ¿se fijan? Por supuesto. Sí, Sí. Marvel. Porque te puedes sacar esto. Y eso antes de que Marvel efectivamente comprara, o sea, que Disney efectivamente comprara todo esto y se unificaran uno, Marvel tenía la licencia para editar Star Wars. Marvel, o sea, Star Wars. Star Y Wars. Marvel después partió con pasa, la licencia, claro. y después pasa Dark Horse, me parece. Es que lo que pasa es que Marvel la deja de lado con los años, de lado porque, Porque en el no- fondo no salía nada. Un- No sería nada, no, ese es el tema. una nota al margen. ¿eh? Esta revista es como de colección. No, Sí, sí, obvio. o sea, Es del año, es del año qué raro, una edición 78. chilena de la Guerra de la Galaxia, una cosa de colección. Copyright, mira, 1977. Esta Ya. es del año 78, cuando se proyectó Star Wars Sí, aquí en Chile. Exacto. Exacto. Y es de la editorial Gabriela Mistral. Formato gigante. Qué lindo. Bueno, Qué bueno de que las ahí tengo. viene la época, yo diría, de plata, le podemos decir, ¿o no? A ver, ¿cuál Es que es La diferente época- porque De la yo época creo de que los 80. los 80 no, a diferencia de los de 70, que- plata, es que a diferencia de los 70 no se dependía de una editorial ya, porque ya no había una editorial grande. Hasta Sí, los po. 60 y 70 se dependía de una editorial, o sea, que un había poco, Zigzag, claro, y- esto era el punto. Estaba claro la Claro. Zigzag, estaba La Quilentú cuando pasó la Quilentú, Gabriela y Mistral, después Gabriela pero Mistral, después, a claro. principios de los 80, ya empezó. murieron y ya era Sí. autogestión en principio, en los 80. Y los No había una 80, gran los Era editorial. algo famosos parecido 80, claro, a la autogestión de que en el fondo que es se generan como digamos 3 a 4 grupos o movimientos del cómic nacional. Yo siempre lo califico como guerra guerrillas del cómic nacional. Es que puede ser y no. Porque, ojo, a ver, habían unos que eran un poquito más contestatarios, por decirlo así, en sus contenidos, que en el fondo del cual pueden ver todo lo que Juan Vázquez y que lo conversó ampliamente al respecto,
que era como que tenía una característica política. Pero lo que yo quiero hacer, y que un buen recopilatorio, es el 1986, que fue editado por Visuales, si mal no recuerdo. Sí, parece ¿Sí? que Visuales. Visuales. En el lomo, no, creo que dice en el lomo. Dice Juan Vázquez, puro Juan Vázquez. Ah, dice Juan Bueno, Vázquez. Juan Vázquez. Ok, él lo editó. Juan Vázquez lo editó. Juan Vázquez. Pero algo que es lo que me interesa un poquito expanderme al día de hoy, Visuales. y que por lo mismo trajimos al Rorro hoy día presente acá, No, yo el otro. Este Rorro. No, Rorro. este Rorro, que ahora pues, si lo vamos a estrujar, Ahora sí. Dele, dele. hay una parte importante que fue Matucana, Sí. Ácido, la revista El Cohete, y hay otra más que la nombró Juan Vázquez, que es de 1984. La Bandido. A Bandido. También está La Bandido, que es la que sacaba Javier Ferrera. Estaba la revista El Trauco. Pero al mismo tiempo se empezó a gestar en centros culturales de Providencia un movimiento nuevo que acercó de cierta manera nuevamente a la ciencia ficción a lo que es dentro del formato de qué cosas contar dentro de la historieta. De este movimiento nació un poco Waldo, por decirlo de alguna manera, Como de los principios de los 90. y también el Rorro. Rorro, tú Yes. ahora llegó tu minuto. Expláyate. Cuenta, ¿cómo fue que te acercaste a la historieta nacional y cómo llegaste a como a hacer clases de dibujo, en fin? Cuéntalo tú mismo, por favor. A ver, ¿por dónde partir? Básicamente uno dibuja desde que es chico, pero el movimiento en esa época nos juntamos grandes estandartes, que ahora digamos con Roberto Alfaro obviamente fue uno de los que Estábamos súper más motivados en esa época. todos. estábamos súper motivados. La última cosa, le mandamos saludos a Roberto, que hoy día no Sí. pudo venir porque tiene a la hija muy... estaba menos media- complicada, media enferma. enferma. Entonces, Por eso Suerte, cayó. Roberto. Roberto, exacto. como te digo, fue Sí. uno de los grandes gestores de juntar personajes en esa época, que no éramos muchos los que dibujábamos. Dentro de ellos, obviamente, estaba Waldo, Dentro del estaba contexto mi de la hermano. ciencia ficción. Exacto. Todo esto daba vuelta alrededor de la ciencia ficción. Estaba mi hermano, César Orrego, está César. un súper buen dibujante, él hasta el día de hoy es un maestro. De repente aparecía el Fito, muy joven. Parecía Fito, el Yoyo aparecía en esa época también, Carto, y digamos como el gran hito fue una vez que nos juntamos, hicimos una gran exposición en el Centro Cultural de España, El no, Robac. pero no el que estaba, El Robac. el Robac, el que estaba en Padre Mariano. El Padre Mariano, exacto. Centro Ahí, Cultural Centro Cultural para la Juventud, para la Juventud de del Providencia. Padre de Providencia. Eso Sí. fue, no me acuerdo muy bien el año, pero fue como el gran hito que dio como el puntapié de partida Sé que debe haber sido a como ese gran el movimiento 88. de como el año 88 tiene que haber sido, 88-89. Y ese fue como el gran punto de partida que impulsó a mucha gente a seguir dibujando. Germán en esa misma época como que nosotros, Llegué de- gracias a esta exposición, junto con otra gente, hicimos clases de Exacto. dibujo, en las cuales fue, digamos, Germán al principio. Y de ahí, digamos, empezó como a agarrar más fuerza este tema de la historieta en esa época. Yo no me acuerdo de alguna otra agrupación, que de ahí, digamos, nació Ficcionauta en esa Exacto. época, de alguna otra agrupación que haya sido tan importante en esos años. ¿Por qué crees tú que en esa época agarró tanta fuerza el cómic, hermano? Porque estaba un poco olvidado. De cierta manera, yo te diría que hubo como casi un retroceso desde los 80 hasta Al los... principio de los 80 los más o principios menos. de los Como del 80. 82 yo Al diría final, más o menos, sí. por ahí. Claro, Sí, hasta, hubo un hasta vacío. el 88 hubo un vacío, como que nadie dibujó, nadie hizo nada, no habían publicaciones. Estaba como la necesidad. Estaba como la necesidad de crear algo nuevo, y de hecho salieron como varios dibujantes, bueno, salimos varios dibujantes nuevos de esa época.
estaba como parado el tema de cómics acá en Chile durante esos años. Yo diría que no. Si trata de acordarte de alguna publicación entre el año 82, como tú mencionabas, como mencionaba Rodrigo, nacional, sí, hasta el año 88, habían Justamente una o dos ese punto que eran... Y tampoco eran súper desconocidos. Y era difícil de pillar. Creo que una de las eran por ahí primeras fue difícil. la Ariete en el año 84. En el 84, si mal Sí, Ariete es del recuerdo. 84. Perfecto. Solo Lo tengo están acá gritando, guardado. lo están gritando. Pero Porque- durante esos años era como, por decirlo, como la época negra, ¿cachai? Del cómics, porque no se hacía nada. Había una parte que digamos que era la parte de animación, donde se hacía Sí. harto comercial, pero lo que era la historieta ilustrada, no había, digamos, algún exponente que fuera muy importante durante esos años. Y eso fue Y por por la lo década mi- de los 80. De los años, como se- te se digo, tapó del todo. 82 Y al cierto, 88. Rorro, de que tú lo puedes contar ampliamente. En el fondo, la gracia de Ficcionauta fue que no solo convenció al Centro Cultural de Padre Mariano, Exacto. sino que de ahí saltamos al Centro al Cultural de Centro España. Cultural de España. O sea, la primera encuentro de ciencia ficción y fantasía que se hizo en el Centro Cultural en el Padre Mariano fue una gestión que hicimos nosotros. Y de ahí, yo tenía una el vez volante que... de esa primera. Sí. No sé dónde está el volante. Fue tan importante en esa época que llegó Temolobos a verlo, Sí. llegaron ¿cómo se llama? El Don Max. También Máximo llegó a ver- Carvajal. Máximo Carvajal. Y que Llegó a vernos, ¿cachai? Y de hecho él fue muy amable y nos invitó a su casa incluso en esa época. Y gracias digamos, a esta nueva revolución, por así decir, de historietistas en esa época, tuvimos la oportunidad en el año posterior de hacer en el Centro Cultural de España ya una exposición ya más formal, más grande, Pero- donde participó Exacto. mucho más gente. Cuenten exactamente qué fue lo que se hizo en ese momento. Que era una exposición, se lanzó una El revista. Centro no. Cultural de En el, España. Centro Cultural, sí. en el Centro Cultural de España, Ese tipo de exposiciones. ahí se hacían exposiciones. Ya. Mira, lo interesante de esa exposición, que fue al finales de los 80, el Claro. 88 más o menos que hicimos Exacto. en el Centro Cultural de España. Como era Centro Cultural de España, lo que se propuso como Ficcionauta no solo era un encuentro de cómics, era un encuentro cultural que estaba Exacto. orientado en este mundo del cómic. Era el primer evento ñoño. Era de como la el primer historia. evento El primer ñoño. torneo De Fue el hecho, primer de la evento. época. de hecho, en esa, espérate, porque en eso, ¿te acordáis? Eso fue el año 89. 89, pero Sí. una de las cuestiones así, uno de los hitos de este tipo de eventos es que juntaron a los Trekkie con los Jedi, Claro. Sí, por ejemplo. sí. En esta época se Sí, Yo juntaron me acuerdo esos de dos una grupos. nota en el día. Fito Antes- Manga antes de se eso- vistió de Trekkie Fue para que la lo primera busquen. vez que se hicieron. Gabriel Guamán Maquetería. puso su a eso- Sí. a eso su iba. maquetería. Fue en la primera Yo he visto reproducciones que se ya, no, hizo no fui, sí, local, ahí en el local. Centro Cultural de España, ¿Y te acuerdas, Rorro, la historieta que hizo el Roback de World War III? de World Sí. War III. De que era de un piloto de que salía de un portaaviones futurista. Exacto. Y la que hicieron ustedes con César, ¿cuál era? Que yo no me puedo acordar. También era con pilotos, me acuerdo, con naves. No, tenía auto. César dibujaba mucho César auto. dibujaba mucho No, vehículo. pero también hacía había muchas uno naves. que era ¿Aviones? el Chacal, que era la historia como de un... Sí, porque el Chacal viene después, Rorro. después viene, pero la primera que se hizo creo que era... No me acuerdo muy bien de esa época. Me acuerdo más de Chacal. ¿Cachai? En esa Chacal cuestión. era una historieta post-apocalíptica chilena donde en el fondo era un jeep armado Un Jeep armado. que tenía un diseño bastante particular y que en el fondo... Honda Mad Max. Honda Mad Max, completo. lo que sí en un Santiago del momento, pero No era una posapocalíptico. fuerza de choque al respecto a como algo oscuro que estaba pasando en el Exacto. momento, como que habían hecho como unos bichos, algo raro que no se sabía si era magia, tecnología, demonios. Sí, había una historia ahí que era también, no sé si se acuerdan ustedes de Legión, de esta película donde, Sí, donde- de los que- arcángeles. De los De los arcángeles. arcángeles. Tenía una relación que fue a nosotros, con mi hermano, nos pegó fuerte porque incluso los diseños del personaje de este camión de helado que llega y que como Sí. que se transforma y se estira, nosotros teníamos unos personajes que eran iguales a ese en la época de Chacal. Estamos Sí. hablando del año 80 y... De a fin de los Bueno, 80. como decía. Una cosa, esta revista Fines que de los tengo, 80. una de las famosas es la Ácido. Este año es del año 87.
Sí. Oh, me condoría. Cuidado, Sí, no vayas a No mojar vayas la a revista. mojar. Tuvimos un ya, accidente en ya. el estudio, estábamos secando un poco de agua antes de que se mojen los cómics. O los cables, o los cables. Ahí está una portada de Gonzalo Ya, Martínez, que es sí. Chilean Apples, de que nos acordamos del programa pasado. Ahí está. Esta es una de las De las famosas revistas de la época que marcaron harto el inicio o el reinicio del cómic nacional. Ojo que en esa época- Ha sido la Trauco no tengo, pero esta es una... A finales Sí. del 80 yo siento que hubo una oleada de revistas en general, no solamente de cómics, sino literarias, de cine, se editaba, se autogestionaba y se editaban muchos libros, muchas revistas, perdón, sobre temas especiales. Pura autogestión. Nosotros Completamente. sacamos un fanzine Sí. en esa época. Era súper normal que los colegios también tuvieran su propia revista Mira. en esa época. Antes de llegar a la historia del fanzine, para no perdernos, yo me acuerdo de que cuando pasamos de la época del Centro Cultural, o sea, del Centro Cultural Padre Mariano Mariano. al Padre Centro Mariano, Cultural de España, el gran cambio cualitativo para ustedes que presentaron fue que si en la primera exposición presentaron páginas de historieta, en el Centro Cultural España se hicieron ilustraciones, me Sí, acuerdo. Sí, ilustración. ahí es donde yo empecé a aparecer más. Y donde Waldo empezó a aparecer bastante, Con y donde aerografía. Félix Vega, me También. acuerdo de que hizo una ilustración espectacular. La portada del asteroide de la 1 la hizo el Félix. Exacto. El Muestra la portada. porque La es colección increíble. que tiene el Waldo. me impresiona. Fito, asteroide uno. me acuerdo Sí. de que hizo uno de esos típicos personajes con estas corazas semi-robóticas. 400 pesos. El César, me acuerdo que presentó el Chacal a color digital, que fue la primera página que se coloreó en Chile Exacto. En digital. en formato En formato Photoshop, digital, sí. desde que fue con el Photoshop 2.0. Exacto. Rorro, no me acuerdo cuál era tu trabajo Había- esa vez. Yo en esa época estábamos haciendo. A ver, yo trabajaba contigo Sí. una parodia del Depredador. Que Hicimos teníamos, una parodia, me acabas de recordar, ¿cachai? sí. Hicimos todo eso. Tropas del Espacio le pusimos, creo. El Germán quería era saltarse una eso. mezcla entre. No, entre no, los- no, no. Yo estos días la leí y la Sí. encontré y me reí igual. Era excelente, ¿no? En esa época era muy divertido porque agarrábamos a la chuleta, ¿cachai? A Depredador y agarrábamos a los X-Men, incluso los Alien eran- Legión. Los Alien Legión, y todo era mezclado con alienígenas. El pero humor en esa época era diferente. era distinto, Sí, era de sí. otro tipo. Era muy sonso, pero Era funcionaba bien súper ñoño, bien. ñoño, pero, muy ñoño. pero lo pasábamos bien. Yo haciendo me eso. acuerdo que al Rorro me lo rapté un fin de semana para la casa, para el estudio. Sí, Lo senté frente al tablero y hicimos un fanzine. y se dibujó 8 páginas Sí. a presión en 2 días. Mientras el César también estaba dibujando otra. Sí. César en esa época, no sé cuál está reeditando el hechicero. Estaba haciendo el César la de este surfista de ciencia ficción. ¿Te acuerdas de que era como un policía militar? Sí. Y que el tipo surfeaba Sí. y que en el fondo... Y la portada de esa la hizo Waldo. Y la portada de eso le hizo. Ah, Ese ¿te fue acuerdas del cómic. fanzine? Ajá. ¿Viste? Sí, La sí, portada sí, la sí, hiciste sí, tú, ahora, pues, sí, ahora me acordé. Ahora que lo están describiendo me acordé. Ese sí, fue cómic de que era la mano con la tarjeta La plateada mano con la esa. tarjeta. Sí, sí, sí. Sí. Fue una aerografía esa. Exactamente. Exacto. Esa ahí, bueno, ahí me hice conocido yo un poco con ¿Qué- la ilustración y ¿Cómo, la aerografía. Como cómo aerografista. dibujaban en esa época? ¿Con qué materiales trabajaban? Trabajábamos con tinta. Tinta Higgins. Y Cuando la había. pluma, Papel cuché. Papel cuché opaco de 200 gramos dibujábamos ocupaba yo. con lápiz azul al principio y tinta china con pluma. ¿Y dónde No. dónde Rorro imprimían? era Eh, maestro, me acuerdo, maestro. con la tinta. Sí. Yo creo que una de las manos más privilegiadas. Todos dicen que. No me quiero meter en más problemas, pero yo diría que para mí, de las manos privilegiadas, como en dibujando y entintando, el Rorro era una de las ¿Y mejores. dónde imprimían? Pluma y pincel. Sí, ¿Pluma y pluma y pincel? pincel. Sí. Ah, eso que no llegué a eso. Sí. No, para saber, o sea, para No, ver porque cómo ha por- evolucionado el... Como hacía yo ilustraciones, lo mío era tomarle fotos. Ya. Y ahí después sacaban el original como para imprimir cualquier cosa. ¿Y lo mandan a imprimir en imprenta acá en Chile, para afuera? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacían? no. Yo Nosotros tenía una sacamos- movida, ¿te acuerdas? Que sacábamos fotocopia arcaica de Sí, esa ok. época. Era un fanzine. Sí. Es que era forma. Exacto. Teníamos, creo que 20 páginas, si era mucho. Sí, algo así. Bueno. Y las historietas eran de 8 páginas. Finales de los Sí. 80 hasta el 93, 94 era el mundo del fanzine también en Chile. Claro.
Sí. Había fanzine para todos lados. Te de cosas. diría que había nosotros mucho fuimos fanzine. como los predecesores de esa época, como bien de fanzine Yo me acuerdo que que salió después. En los 90 era Nosotros exagerada la repartíamos la cantidad de revista, fanzines que repartíamos la revista a mano en los kioscos Del centro. centro de Santiago. O sea, a ese nivel. Al kiosco al Lalo, ¿te acuerdas? Al kiosco al Lalo, ¿cachai? Que Yo- repartíamos con. Yo estudié en hacíamos el Instituto Nacional, entonces a mí me llegaba todo en el curso, porque ustedes repartían en los kioscos del centro. Sí. Todos los Sí. kioscos del De centro tenían ahumada fanzine y y de revistas. huérfano. Entonces, Exacto. uno no necesitaba comprarlo, era como que en el colegio estaba lleno de fanzine, de revistas, Sí, se prestaban entre los cursos, entre compañeros, gente que compraba una u otra. Por eso que yo conozco tanto como leí mucho de eso. Y no tengo Sí. nada, pero leí mucho de ese. Claro, en esa época era Dilema Comics, Dilema Comics. nombre que lo puso Roberto Alfaro en una exposición del Centro Cultural España. Exacto. Y que en el fondo, yo me acuerdo que también tenías una historieta donde era una chica que iba como caminando En la nieve. en la nieve. Sí. Exacto, que no me acordaba si era el Everest o no. No, no era un lugar así como definido, alguna montaña como tal, Ya. pero la chica esta se perdía, digamos, en una montaña con nieve y ahí se desarrollaba la historia. Y muy bien dibujada. En esa época... Ya había otra, me acuerdo de que dibujaste que era una persecución, era Sí. una historieta sin diálogo, de que Sin era una diálogo. persecución. Sí, Y que al final la lógica que todos pensábamos que al que iban persiguiendo era el malo y no, era el era policía, era todo lo contrario. ¿es exacto. cierto? Que le Era todo pegaban lo- al final. Exacto, o sea, acá se suponía, o todo el mundo suponía que era el policía el que andaba persiguiendo a los malhechores. Exacto. Y acá la historia la desarrollé completamente al revés. Este policía era un policía medio corrupto que lo andaban buscando justamente la mafia en esa época. Y desarrollé como 4 páginas sin diálogo, una historia con mucho detalle. De hecho, todavía Sí. la tengo. ¿La Tengo tienes que- todavía? Sí, la tengo. ¿Por qué no la sacáis y la editamos? Tengo, ¿La ¿no? puedes editar? Pregunta, Sí, la podríamos editar. ¿tenían un ¿Por qué no la objetivo? editamos? A ver, espera. Es hermoso. Pero espérate, ya, ya. ¿tenéis las páginas? Sí, las tengo. Ya, mira, yo propongo esto. El Waldo hace la portada, De Perfecto. nuevo, a la antigua. A la antigua. tú sacáis las páginas, yo hago un par de páginas ahí y me muevo con la imprenta. Perfecto. Tengo una pregunta. Hecho. Pregunta. Ya, pero, espera. Ya. ¿Es hecho o no? Ya, yo. ¿Sí? Vamos, Rolo, vamos. Si sí. tenéis las páginas. Y la sacamos las para la tengo. Comic Fest. ¿Qué fecha es eso? En mayo, ¿Mayo qué día? Segunda semana. Segunda semana de mayo. Ah, tengo que Segundo fin de semana de apurarme. mayo, sí. Porque- Pero, ¿te parece? Sí, tengo Segunda que semana. pasarla, tengo que entintarla. Ahí están los Que por dibujos. último, con ahora el escáner la podemos trabajar, Sí, la podemos... ya. Pero O- un hecho. O dejáis el grafito, escaneáis y Sí, contactáis. po. exacto. Sí, po. Ya. Ah, tecnología de Amigos, ahora. en Ya, primicia, listo, acaban de acá, ver Mira, un lanzamiento para... lanzamiento Comic Fest. Comic Oye, Fest. pongan una ficha en Comic Fest. Waldo va a hacer la portada. Imagínense la portada que se va a hacer Waldo, porque es un maestro. No Porque se lo además tiene 2 imagine, semanas no se lo para hacer. imagine Porque se imaginan otras cosas que no van a ver. No, ya. ¿Qué- ¿Cómo se llama? Sí. No, ahí yo Ahí creo vamos, que vamos a hay hacer que el brainstorm. juntarse, hay que juntarse. Rorro va a presentar esta historieta que es, yo me acuerdo que era muy buena. Y yo me voy a poner con un par de paginitas y compilamos y la sacamos a un precio asequible. Así que junten sus luquitas, porque la vamos a mandar imprenta, la vamos a hacer en papel cuché. Ah, de buena. Sí, pagámosla como No, corresponde. no fanzine como a la antigua. No. Corcheteado, pues, corcheteado ahí mismo. claro. Corcheteado ahí mismo, en el momento. Cortando No, chueca, no. sí. Yo Con me voy guillotina. a mover, Con me guillotina. comprometo a hablar con un amigo que es imprentero que siempre me ha ayudado con Catacumba y que nos va a hacer un precio muy Catacumba, bueno. no traje Hoy ninguna la Catacumba. sacamos y la sacamos a buen precio Me y en acordé buena del calidad stencil. que valga la pena, ¿por El cierto? stencil. En esa época Rorro, también ¿hecho? sacaban stencil. Pero eso Sí, era para las hecho. No hay problema. ¿Cuál? No. Ah, Listo. ¿algún- Señores, en exclusiva, no se pierdan esa historieta porque estaba muy buena. Había un stencil de papel Ahora, también. mejor sería que al César lo convenciera que se prestara a los originales del Chacal. Del po. Chacal. ¿Por qué no lo Vamos, llamáis al César? vamos a hablar con él a ver qué es lo que pasa. Es que si ustedes vieran Y lo la otro- calidad de esas páginas que son pa' la época de que fue hace hecha. 30 años atrás, o sea, si estoy redondeando rápido, es algo que ningún dibujante de ahora se la cree, ¿cierto? Es una cuestión que a mí me pasa de repente con lo que hacía en Ficcionauta cuando se hacían los eventos del Ya. Centro Cultural de España. Exacto. Por lo mismo, Como muestra el volver a oxígeno. hacerlo. La oxígeno. Esta revista que nosotros tanto decíamos de que fue dejada de lado, La oxígeno. Ahí está la cero. ¿La cero? sí. La cero, y la oxígeno uno. cero. Y hay una portada de ahí que es de Roberto y la otra es de...
¿Quién la hizo? ¿El Félix? El Félix, po. Félix. ¿Cuál, la Marilyn? No, esa la Marilyn, po. La Es de Marilyn. Félix. Sí. Sí. Ah, Félix Secta también, mira tú. Y la tenía, no me No, acordaba. La y tenía en y no ese- había cachado. la maleta. Pero peguémosle algo, Aldo. Puta. Oh, perdón. A ver, dice Editorial Espada, Excelente- dibujo Luis es un Castillo. excelente Luis historiador del Castillo. cómic chileno. Luis Castillo también era buen dibujante. Luis Castillo, Francisco, sí. guionista, claro. Álvaro Alfaro, guión, Fito, Borkowski. No dice que él. ¿Quién hizo la Esa portada? es de Félix. Pero no dice. Es de Este es del año Félix. 93, 1993. Sí. Ya. Ahí salió el oxígeno. Para todos los historiadores que dicen Mira. contar bien la historia del cómic nacional, se deben, por favor, irse a dar una vuelta al Mapocho y salir, Exacto. porque estas publicaciones de verdad son muy importantes. Otra publicación importante, Como que se despertaron o redespertaron un poco el gusto por el cómic a principios Exacto. de los años 90. Todas estas que estamos mostrando, el asteroide, la bandida, Asteroide. ya, la- el aparte- asteroide, que aparte también que- es portada de, como tú Del contaste, Félix Vega. de Félix Vega. Yo sé que es del El Félix. asteroide era una publicación que la sacaba Girón, ¿cierto? Sí. Me imagino que nos acompañaste varias veces donde Varias veces, él sí. tenía de la oficina, que fue como la alternativa a Bandido, por decirlo de alguna manera, de Bandido. contar Número ahí uno. está. Más La- ñoña para Mira. mi gusto. Bandido número 1. Para mi gusto era más ñoña. el asteroide. No, oxígeno, perdón que estaba. Ah, sí. Oxígeno El era Era, contenido era, era sí. mucha ciencia ficción. Sí. O sea, Roberto apuntaba a eso y de ahí no salió. Y la gracia de Asteroide y Alacrán eran Alacrán. que La 1. la Oh, ¿no? qué lindo. tenían páginas número que uno. venían del extranjero, Sí. generalmente de Inglaterra, de que Blanco habían y negro. quedado perdidas en el tiempo Dando de vuelta. esa época dorada, que las tenía Girón, pero al mismo tiempo también trabajó con autores nacionales. Sí. Trabajó con Portada de Félix, como vieron, trabajó con Roback, trabajó con varios Máximo otros. estuvo también aquí metido. Estuvo Máximo, hubo muchos autores nacionales. Bernardo Pérez también Bernardo hizo Pérez. ilustraciones. ¿Qué será de Bernardo, Bernardo Pérez? Me Pérez. acuerdo de Esa que es la era. biografía de Bernardo Mira, Pérez. por favor, muéstralo a la cámara, Bernardo Pérez. Bernardo trabajaba Bernardo, achurado y verdad. aerografía. Bueno, no se aprecia mucho porque estaba como viejita la revista, pero eran aerografías bastante grandes que hacía Bernardo, porque Sí. Bernardo era pintor. Sí. A él había estudiado arte, ¿cachai? Entonces tenía otro Sí, concepto. su de la cómics era ilustración. bien achurado, ¿te acordás? Que era así, Sí, puro sí, achurado. no sé si por acá hay unos dibujos del. Es hay que unos Bernardo- dibujos del Ahí Bernardo están. Pérez. Exacto. Sí, fue la única historieta de que fue Alfa y Omega. Cáchate mi memoria para no mirar las páginas y acordarme, ¿cierto? ¿Es Alfa y Omega la de los robots? Sí, la de los robots. Sí. Bernardo la sacó en 2 partes, si mal no me recuerdo, en la revista Vendido. Y en esa época, en Santiago en especial, había como un pequeño boom del cómic en general. A principios Yo me de los acuerdo que 90. Pero lo habían- hicimos No, tal habían, como... 91, hubo como 92, 7, 93. solo en el centro Rorro. había como 7 comiquerías. Mira, Sí, Sí, po. a ver, Sí. con Por eso Rorro que digo que en esta nos época, caminamos nos caminamos. el todos, centro Todo esto repuntó. centro Santiago. yendo a dejar las revistas para que se vendieran y al mismo tiempo después yendo a cobrar y era a cambiar plata por plata. Exacto. Bueno, Una esa era cuestión mi de- pregunta. ¿Tenían algún objetivo al publicar? ¿O solo querían publicar? publicar. Solo No, querían en esa publicar. época época siento casi- que era más por publicar nomás. Claro, Por era eso, como por casi eso. una Echar protesta, a andar de nuevo ¿cachai? el Claro. En la época era como nosotros dibujamos y queríamos de cierta manera que la gente se enterara que nosotros dibujamos y hacíamos la expresarse. revista, hacíamos el fanzine, las repartíamos nosotros íbamos a cobrar y era así mano a mano, pero obviamente no se ganaba dinero, era más bien como una Un ejercicio un de libertad. ejercicio de libertad, de decir, oye, nosotros estamos dibujando acá en Chile y estamos dibujando bien. Imagínate que veníamos de los 80. Y Sí, pues veníamos que por de los eso, es que 80 cerrando estaba por los eso, todo- por eso te hice la pregunta. Estábamos Exacto, cerrando los Sí, 80. sí. Exacto. O sea, Entonces había toda una cuestión de revolución y de volver a el- retomar Ponte a esta pensar cosa. que en esa época lo único que se hacía en cómics eran los famosos encuentros de ciencia ficción y fantasía. Sí, Era lo no había único nada. Es que que- se es veía que y quería- no se veía nada más. Sí, yo quería cerrar un poco eso que dice Rodrigo. Esos primeros encuentros de ciencia ficción y fantasía que organizaba el Roberto eran importantes, uno, porque se relanzó a nivel cultural de juventud el asunto de los cómics. Uno. Lo otro que esos encuentros que organizaba Roberto, también lo otro importante que tenían, que además de cómic, entregaba, por ejemplo, charlas de conversación. Pero sobre la ciencia primera vez ficción. que se primera entregaron vez. charlas serias acá. Había Fue la primera vez películas. que dimos charlas nosotros. ¿no? También Había sí, películas bueno. que se analizaban. Sí, sí, ¿cachai? me acuerdo. Había maquetería. Y- Había la maquetería había era ilustraciones. impresionante. Fue la maquetería de primera, Star Wars era increíble. espérate, fue la Sí, primera vez que sí. nos pusimos los dibujantes nacionales A conversar, Sí. y a conversar en hablar una del mesa asunto. Y a compartir firmar experiencias.
De Y compartir además, experiencias. lo otro Exacto. importante de esos encuentros... Ahí fue los la que más pre- dibujaban eran, tú no tanto, Waldo, pero Ojo. me acuerdo de que el Ojo. Rorro, el Fito, En esa época... Pero había una cuestión importante que quiero terminar de decirle. Mira, que aparte del cómic y de que se estaban dando a conocer y se estaban mostrando los dibujantes jóvenes, o sea, teníamos todos 20 años. ¿Cachai? Era el asunto de que se hizo como una globalidad cultural, donde se entregaba cultura ñoña, que son los cómics, bueno, que todo el mundo conoció Marvel y DC, pero estaba renaciendo el asunto del cómic nacional, más todos los otros productos que No, sí. podían estar anexos a eso, que era la maquetería, por ejemplo, las que hacía el Gabriel. sí, Gabriel, Sí, después de esa época... maquetería y traje. Los principios de los Me acuerdo de 90 que fue- también Sí, los, efectos los especiales primeros incluso. trajes, eso es súper... Hizo máscaras, Gabriel. Que nosotros bromeábamos con Clorinda 5, ¿te De hecho, acuerdas? había un taller de máscaras, de hacer máscaras de cine. Sí. Había un taller de hacer máscaras de Gabriel cine. fue el primero que empezó a traer el poliuretano, ¿cachai? Empezó a El traer látex para maquillaje. el látex, ¿cachai? Fue Había uno de un los maquillaje que se- pioneros un látex que se En pegaba y esa se época desarrolló. empezaron a aparecer los primeros cosplay, pero sí, Pero sí, muy- pero era los otro primeros arcaico. que hacían cosplay, yo me acuerdo, Lo que eran los recordé, Trekkies. Fito de Los Trekkies y los Spock Jedi. peleando por el Esos lado eran de los Star primeros Trek. cosplay. Los Bueno, Trekkies y los Jedi eran Y los no me primeros acuerdo cosplay, quién sí. estaba de Jedi vestido, ¿sabes? Ojo no que me puedo acordar. estamos hablando de Hasta mismo Roberto puede haber sido, no me acuerdo. pre-internet. O sea, era, Estamos hablando del año 91, 92, Por 93, eso es hasta que- el 95. claro, lo que pasa es que ahí Máximo. yo terminaba la escuela y empezaba la universidad, ya me acuerdo. Y para mi gusto, la sensación que yo tenía en ese momento era que había una especie de explosión de la cultura ñoña. Ahora Que le decimos ese- cultura ñoña, que en esa Ahora época no. Eso no fue lo que tenía pasó. nombre. Eso No era, fue lo que pasó. no era una explosión de muchas cosas que a mí me interesaban, de Star Exacto. Wars, de Star Trek. Yo podía hablar con alguien de Star Wars por Exacto. Y fin. lo otro... Hablar de Star Trek. Mira, la otra Además, cuestión salía que pasó una serie también de en esa época. que el mundo under de los 80, que tiraba muchos fanzines, o sea, Sí, ahora sí. mostramos un ejemplo de Juanito Vázquez, pero también está La Trauco, y estaba toda la gente que empezó a trabajar en La Trauco. La Trauco era una revista, pero así, aguja. Sí. Sí, Sí, ¿Cachai? no, que era... invadía la sociedad, Sí. invadía Era los muy reglamentos, política invadía para la de todo. época. Era muy, ¿cachai? era muy Sí. punky muy- lo muy que se punky. publicaba. Muy Era muy punky lo muy que punky. se publicaba. De todas las Ácido- revistas que Nicky tenemos Banana. aquí. Ácido fue un poquito más suave, Sí, pero también completamente. tenía esa intención. Pero es que lo que ¿Cachai? pasa es que ahí tenía el mensaje, Sí. iba dentro de la historia. La Trauco no, la Trauco Trauco tenía era una dura, postura, era tenía dura, una postura era- directa. Exacto. Ya. Y eso causó harto problema, yo me acuerdo Mucho. en esa época, a nivel Había números, gobierno, a había nivel números que periodistas, desaparecían. todo. Claro. Se vendían en San Diego, Claro. nosotros compramos al lado, yo en el Instituto Nacional, para los que no sepan, está Sí. detrás de la Casa Central de la Universidad de Chile, entre San Diego y Alonso Valle. Y en San Diego se vendía la Trauco, en los kiosquitos del lado. Sí. Y había números que desaparecían al tiro. Sí, Entre y ahora Arturo son de, Prat y son San de Diego. corrección. ¿Perdón? El Nacional entre Arturo El Prat de y San Diego, perdón, sí. Ah, sí. claro. Arturo Prat, San Diego, Alonso Valle y la Entonces, Alameda. entonces lo que estábamos conversando un poco con el Rodrigo o con el Germán, nosotros cuando hacíamos las exposiciones en los centros culturales, nuestra orientación era a los jóvenes Claro. y la parte cultural Exacto. general, de cómic, Yo- información, conversación. Y Pero a la par estaba funcionando la obviamente, Trauco, claro, la Ácido ciencia y ficción. todo ese mundo. Claro, que era más Entonces- contestatario, entonces más... Queríamos justo, como estaban los dos sacar, mundos. ¿cachai? El tema de la ciencia ficción, sacarla Sí. del baúl, ¿me entendí? Y todos los que éramos fanáticos de Star Wars y A mí digamos, me- de todo, Trek y de todo el todo. A mí me encantaba Eran ese ambiente Trekkies y en ese todo. momento. Un poco el ánimo de esa época era justamente darle más potencia, ¿cachai? A toda esta gente que estaba dibujando, que le gustaba Y la que ciencia quería ficción, dibujar y quería hacer quería cosas. dibujar, Y que ¿cachai? quería hablar Quería del tema mostrar, también. quería y conversar, quería quería mostrarse, informar, o claro. sea, Yo tenía como lo hablamos delante, era en esa época como que no se hacía nada, si Sí. no era el tema este que organizó Roberto, que era No habían convenciones, no habían No, reuniones, nada, no había nada, medios no sociales. existía. Lo más que había eran Sí. revistas que de repente atrás tenían listas de correo, me acuerdo. Exacto. Listas de exacto. correo, como, oye, escribe acá y aquí, no, y nos empezamos a mandar como carta entre todos, porque, y eso era en Santiago, o sea, imagínense para afuera. No Claro. había nada hasta ese momento que fuera de la cultura ñoño como informativo y explicativo Que y no había llegado colaborativo. a la gente, era no como estaba existía. empezando a llegar. Exacto. Y de ahí que después de toda esta época, hablemos de la Trauco, de lo que generó Ficcionauta, y de los principios de los 90, apareció todo el año, o sea, toda la década del 90, Claro. donde ahí aparecieron ya visuales del Javier se disparó. Claro, pero- Está de Javier Ferreras, del Javier que era el Ra- dibujante, Rayén, escritor y que Rayén, sacaba Dédalos, en el fondo de variedad. Dédalos, Rayén de Dédalos. Claro. Como bordeando el 2000 apareció la Berserker donde estaba metido el Juan, Sí. el Yo Mauricio. sentí, yo no sé si era ¿cachai? impresión mía, El Genso también estaba metido ahí. pero yo sentí como que desde el 97-98 hubo un decaimiento del ambiente. No sé si Sí, idea mía, puede no sé si ser, fue no que sé, yo me yo no- alejé o realmente hubo un decaimiento. Es que lo que Hasta el pasa- Yo 2002, estaba al 2000, perfil, así que no estaba como al borde. No, como lo siento tan así, 2002, 2003, ahí yo sentí que hubo una especie como de
freno de mano. Es que lo que pasa que... A ver, espera. No. Con Dilema Comics nosotros sacábamos publicaciones más o menos seguidas de que eran como 100 revistas de cuando se sacaban. Sí. Los otros fanzines sacaban promedio 100 revistas, todos más o menos sacábamos sí. 100 revistas, y eran muchas la cantidad de revistas de que se sacaban Era demasiado desde en ese formato punto de vista. fanzine. A fines de los 90, como que viene toda esta estructura con, como bien dice Waldo, que es la revista Berserker. Había una que se regalaba, que también hacía las portadas Mauricio Herrera, de que se regalaba por Providencia. De que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de que hablaba de cómics y de videojuegos. Y que sí, ¿cómo se llama? salieron como 6 números, en Sí. fin. Bueno, ese era un tema que también tenía la revista. Era la cantidad de números era variable. Sí, era no, baja, nunca súper baja. sabíamos cuánto... ¿Y cuánto iba a salir al final? O sea, cuánto íbamos salía a la declaración, soportar en el fondo. salía la declaración, revista mensual, y era como uno iba al mes siguiente, Una era vez como cada agregado. 3 meses. Claro, era cada- Yo todavía me acuerdo, y se voy a contar una infidencia, pero yo creo de que el Rorro ahora se va a raíz con el tiempo, que cuando juntamos la plata para sacar, no me acuerdo si fue uno de los fanzines de Dilema Comic o del Fletch, que yo me acuerdo que cada uno de nosotros puso 40 lucas, ¿te acuerdas, Rorro? Me acuerdo. Y después todos teníamos la presión de recuperar las 40 De lucas recuperar las luego. 40 lucas, obvio. Para la época, 40 lucas era Claro. Era demasiado. Estamos hablando de, Porque- el sueldo mínimo eran como 80, más o menos. más o menos, para que tengan un Para referente. que tenga un referente de la Súper época. buen punto. Y en el fondo, claro, nuestras ganas eran tan altas por mostrar y hacer cosas, de que en el fondo nos arriesgamos, ya juntemos la plata de alguna manera, y la juntamos, la ajustamos, se le pedimos a los papás, a los tíos, a los amigos, te encalillábamos recordábamos con el que del podía. carrete, de ir a comprar el pan, o de ir a jugar menos fichas a los videojuegos, Exacto. en fin. Y eso dolía. Y dolía, Obvio, claramente. Dolía el bolsillo en esa Y, época. y que cierto Rorro que estábamos con la... Yo todavía me acuerdo un día me decía, puta, es que necesito recuperar la plata luego, y de que era lógico, porque teníamos que devolver la plata. ¿no? Exacto. Pero Teníamos- eso no pero nos frenaba a hacerlo. Cuenta, por Rorro. No, si el tema era, y como bien lo dije antes, era dibujar por dibujar. O sea, que el mundo nos conociera, que todo el mundo eso, cachara de tener que eran tener ganas ganas de hacer cosas, no importando el dinero que tuvierais o no tuvierais, que la mayor cantidad de gente estuviera, digamos, o tuviera acceso al cómics, que en esa época, como ya lo mencionábamos, estaba como muy de capa caída, entonces no se veían, a no ser de No, las no. revistas extranjeras, O las obviamente, Disney. y todo- Las o Disney todas siempre las estuvieron en Disney, kiosco. todo lo que, pero no había una identidad de historieta chilena. Sí, Entonces, eso un era poco lo que nosotros- pasaba, y Justamente. eso era lo lo que estábamos nosotros buscando. queríamos, de Eso es lo cierta que se manera, buscaba un Pelear poco. por eso. pelear Claro. por, Pero, oye, ojo. sabes que hay dibujantes, excelentes dibujantes aquí en Chile, y nadie los conoce, Claro, porque porque no hay difusión, no- no hay apoyo, y básicamente estamos trabajando con nuestros Yo me propios acuerdo que no había bolsillos. temática adolescente. No existía la adolescencia No. en las revistas en esa época. ¿Eran adultos o Eran niños? adultos. Exacto. ¿Adultos o Que niños? acuérdate La- que veníamos de los 80. Entonces Era los o 80 la marcó harto. Disney que tú mencionabas, Claro. o ya era No. la revista No para eran- adultos. No, Es que- no, traían no consumidor habían como como- ganas de hacer cuestiones tan Yo light, creo que es bueno sino hacer era más este fuerte. paralelo, porque de repente Rorro dice, porque nosotros queríamos hacer esto o lo otro. Pero ¿por qué nos creíamos el cuento en ese minuto? Era, Waldo, tal como contó la otra vez, tú estabas trabajando full en Salo, Sí, en Salo. en publicaciones importantes. Sí. Cuando César- Salo era Salo S.A., Claro. hacía álbumes, y el Salo de Editores que sacaba libros infantiles. Libro infantil, sí. Los invito a que escuchen la entrevista que tuvimos Con Waldo. en su minuto a Waldo, que nos contaba, nos robaron en un medio esto, te robaron toda la entrevista que te hicimos acá, cuando salía ahí hablando del álbum de Extraterrestre y todo eso, y no nos dieron ni Alien. medio crédito, ¿cierto, Machivaro? Alien. Todavía estamos esperando que nos tiren Alien, por lo ese- menos. ese Sí. álbum Pero bueno. fue la base para sacar el famoso mito y leyenda del mito de juego de leyenda Salo. que salió. Exacto, álbum publicaciones salió todo. muy importantes, Sí. trabajaba Waldo. Los hermanos Orrego a César lo vinieron a buscar de Blue Pencil España. Blue Pencil, digamos que la obra más característica que todos se deben acordar es Capitán Futuro, ¿cierto? Capitán Futuro. Lo vinieron a buscar en esa época de España, Sí. ojo. Y teníamos, al mismo tiempo estábamos empezando a hacer Cabotán, que era la misma empresa francesa que había hecho recién Super Agente Cobra. Gente cobra. Y a Chile le dieron la opción, después que nos hicieron un test, ¿cierto? Sí. Que ahí trabajaste fuertemente, me acuerdo. Sí.
que los franceses dijeron, oye, O sea, estos cabros son de primera línea, cuéntalo tú mismo. Exacto. Se ganó en esa época la franquicia, por así decirlo, de Cabotán, que era una historia muy divertida, era como enseñarle a los niños a ir al baño, pero no lo hacía ninguna otra productora en el mundo en esa época. Y nosotros nos ganamos la franquicia de generar Cabotán. Y se compitió con empresas de primera Y línea. se compitió con los gringos y se compitió con todos los europeos y ganamos esa. Y nosotros generamos una cantidad muy importante de capítulos de Cabotán. Exacto. De ahí surgieron Entonces, otras cosas. Pudimos hacer algunas series de Batman de esa época, el primer Batman. De Batman la serie animada, de eso la estamos serie hablando. Batman la serie De eso estamos animada, hablando, cuando Batman la serie animada. Exacto. parte en España, donde César Orrego trabajó con Carlos Meglia, de que era el director de arte, Exacto. y César, cuando se vuelve a Chile, logra traerse 8 capítulos para que se hicieran acá, Los capítulos de Batman, sí. dentro de los cuales está en la época en que estaban los ninjas de Garra Roja peleando con Batman, un capítulo que hasta el día de hoy se acuerdan de que cuando la isla Volcán se hunde. Bueno, la última vez que estuve en Nueva York también, el dibujante Jorge Jiménez, que en este minuto es top en DC, le empecé a contar, ay, ¿cómo tú puedes? Me decía, ¿y te tocó estar en esa época? Y en Chile hicieron ese capítulo. Sí, exacto. En Chile. Imagínense la importancia, cierto, Sí. Rorro, Sí, de lo que que se hacía en este minuto. En ese minuto, como perdón. lo mencionaba antes, la calidad del dibujo en esa época era excelente. Era buena. Era muy buena, habían muy buenos dibujantes. A ver, Nos incluimos y los hermanos Orrego, espérate, nos incluimos una cuestión Y que- por lo al mismo, margen. es por eso que Al nos margen. creíamos, o Nos más bien creíamos dicho, el cuento. el cuento de que, ¿por qué no podíamos sacar una revista? Una cosa al margen que quiero comentar, que quiero aportarle. En esa época, estamos hablando del año de los 90, todavía no había influencia manga en la línea de los dibujantes no, nacionales. no, todavía la no. influencia No. manga la marcó el Fito. Con O sea, su él- primera él- yo publicación creo más que la- transversal que es Banzai Manga. Yo creo que lo hizo Claro, ahí por ahí. evidente, porque existía como soterradamente, nadie sabía que eso era manga. Todo el mundo Mira, conocía eso. lo conocía, pero no en esa sabía que época, tenía yo nombre. te diría que lo más fuerte fue Jodorowsky con Moebius Con haciendo Moebius. Cuando venía los el- metabarones. los metabarones. Juan Jiménez Fue- también era arrasó, influencer. digamos, con los chicos, con nosotros chicos de la época, Sí. y todos agarramos un poco la mano de Juan Jiménez. Yo tengo El estilo más europeo. un estilo muy parecido a Juan Jiménez, me gusta mucho su dibujo, y los chicos de esa época todos dibujaban más o menos parecidos. Es que las Esa casas era la Y tendencia. después saltó Era la con tendencia. Fito, digamos, se saltó El- al el tema Fito- manga. Juan Jiménez influenció acá con se manga, conocía Cartoon 4, Cartoon 4. Haz de Pique, Sí. y después llegó en su última época basura. Claro. Sí. Los metabarones que se que Y se- después ya siguió los Exacto. metabarones, que es como Que- la obra más, Claro, La- cuando- la más hora- transversal de Juan Entonces, Jiménez. una cuestión que cuando nosotros hablamos de las líneas gráficas que en esa época a los dibujantes chilenos les reconocían afuera, era una línea más europea. Es muy Exacto. curioso No porque de superhéroes, ¿cachai? Sí, Sino es de una muy- línea europea de dibujo. es muy chistoso porque aquí en Chile el dibujante tenía esa línea muy europea que se notaba. Cualquiera que leyera, cuando uno leía los compilados como de Bandido, donde venían cosas europeas de repente y cosas chilenas, y uno decía, el dibujo se parece. El dibujo chileno es El parecido. dibujo se parece. Exacto. Pero los europeos no lo sienten así, ellos notan la diferencia. Nosotros decimos, es europeo y ellos dicen, no, es muy latino. No, es muy latino. Claro. Es Sí. curioso, es muy Claro, curioso sí. ese tema. ¿Ya? Y otra cosa que a mí también me nace es como la forma en que el dibujante chileno sí ha estado siempre en la mira de empresas internacionales. Sí, pues. Lo que pasa es que Sí, no es evidente, uno no se Sí. lo cree, uno no lo entiende hasta que lo sabe. O sea, sin Un poco cosa por de eso ver, traje las revistas del Félix, Río, ¿cachai? del Tiene Max. toda la influencia de... Es como estar viendo el Incal. Sí, Sí, Todos los completamente, dibujos de sí, Félix. completamente. Entonces, también en esa época, el tema del Incal Luz y el Incal Negro fue una tremenda... Incal de Moebius con Jodorowsky. Con Jodorowsky. Sí, eso- de eso ¿Por estamos qué? hablando. O sea, obviamente, ¿por qué lo llevo a, digamos, lo pongo en la mesa? Porque Jodorowsky obviamente abrió el mercado de cierta manera acá en Chile, Sí. porque Ah. haciendo este dibujo con Juan Jiménez y por este otro lado con Jean Giraud, dijo, Como comiquero, Jodorowsky no, el Jodorowsky es un es el ariete, que- un él es estandarte nacional. obviamente, o sea, Más allá a uno le puede gustar o no, caer bien o mal, el cine te Da puede lo gustar mismo, o no, pero da lo como mismo. cómic es un estandarte y un ariete del cómic Exacto. nacional. Él Rodrigo, abrió el mercado. ¿Tú estabas cuando vino Moebius y Jodorowsky? sí, ¿Tuvimos pues, una reunión? estuvimos ¿Tú ahí en el estabas, Centro Germán? Cultural Francés. Ah, En De la hecho, Chilena cuenten Francesa de eso, Cultura. cuenten de eso al tiro. tiene una talla muy divertida porque empezó a dibujar Jean Giraud y Estuvimos en esa Moebius, reunión. empezó a dibujar en una En una pizarra blanca. pizarra blanca.
Y cuando terminó el dibujo, yo tiré la talla y dije, bueno, ¿y quién se lleva la pizarra ahora? Sí, Porque hizo un pájaro y no sé, bueno. Claro, dibujó. Y lo a otro firmó, nivel, sí. quizá, y lo firmó. ¿Cómo se llama esto? Con laca, para que no se haya borrado la tiza. No, en una época muy bonita Y esa reunión fue re importante, yo creo que para todos nosotros, porque conocer Sí. a Moebius y a Jodorowsky, Claro. los dos los teníamos así como yo te estoy viendo a ti de Claro, y cerca. tuvimos la Y ni oportunidad de siquiera conversar con estaban en ellos. un altar, Exacto. estábamos casi en la misma línea y conversábamos, bla, bla, bla. Hablábamos nuestros dibujos, le mostraban nuestros proyectos a Jodorowsky. Claro. Por ejemplo, yo le mostré mis monos a Jodorowsky y él me dijo... "Puta, por Waldo aquí, por habló allá". largamente con Jodorowsky, me acuerdo, en una esquina. Entonces, para nosotros, Wow. que teníamos 20 y algo de años, Y esa reunión de Y en qué el fue? minuto en que Waldo estaba con Cuando ellos Jodorowsky, vinieron- yo estaba con Moebius. A la otra esquina. cuando ellos vinieron, lo que Y yo pasa es que estaba nosotros, aquí como allá. éramos parte Claro, de los ficcionautas, corría y fue- hicimos la reunión como para privada Sí, para po. nosotros nomás. Sí. Para los Ah, pero dibujantes, para fue, los exponentes. para los- fue por Ficción dibujantes. Fue por Ficción Por Out. Para los Ficción Out. exponentes. Ya, no es como claro. que haya habido una convención, alguna No, invitación no. de otra cosa, no. No, Ya, ellos ok. vinieron Ya. y se movieron para hacer la reunión. con ellos. Wow. Sí, Fíjense imagínate. la diferencia con productoras de la actualidad, no vamos a decir nombres, No, po, que cuando viene gente importante al país y Y no después- gestionan nada. Después se enoja porque Ah. se enojan con él. Pero es que ¿por qué no aprenden de algo que puede No, ser sí tan es cierto. transparente como Nosotros- enseñar cultura, ¿o es no? cierto. Porque ahora En las esa lucas época son las que era valen. pura gana. Ay, en esa época las mismas. No. Eran las mismas Yo creo lucas. sí, pero no Yo creo está que es tan- mal no era tan como yo ahora. opino que es mal entender el mercado. Yo opino que es mal entender Ha el cambiado mercado. mucho. Sí. Después del 2000, después que se hizo No, la primera a ver, espera. evento de cómic nacional, ¿cuál era? ¿Cómic 2000, algo así? Sí, Eso fue lo Cuando primero. vino Denny O'Neill, Eso fue el año 2000. Ficción 2000. Ficción 2000. Eso Y- fue la primera cuestión que despegó, Sí, despertó, fue como cohetazo. Ya, sí, Es que de fue- acuerdo. Sí, pero eso ya fue. Ya, pero espera, mira, El 2000, cuando a mí me ha po. tocado Nosotros tener la éramos suerte de estar antes. en Nueva York con gente importante, afuera del Artist Alley de Nueva York hay un barcito donde tú, si eres dibujante y estás con la credencial, Sanguchería, pizza y todo eso. te pasan una cervecita y toda la cuestión. ¿Y cuál es la gracia? Y pues, ¿qué es lo que ellos buscan? Y yo lo he dicho 1000 veces acá y nunca hacen caso. Que un dibujante top que viene de Francia pueda conversar con alguien que está recién partiendo y que está compartiendo en el Artist Alley. ¿Por qué? Porque eso sube el nivel del artista que está partiendo. Exacto. Ojo que eso es normal en todo tipo de convención, festival Entonces, de ¿por qué no lo cine, pueden cosas hacer así. ahora las exposiciones? ¿Me entiendes? O sea, No sé. de hecho, No ¿Se sé dan la- no cuenta sé- lo no que sé cómo- generó no la sé cómo- conversación, cierto, esa- Rorro? cuando después de- Cuando vino Moebius, cuando vino Jodorowsky, lo que generó en la Kino, generación. Cuando vino el de- Kino, ¿se acuerdan? Sí, cuando vino po, Kino. obvio. Exacto. los festivales de cine Cuando internacionales. vino otro dibujante francés de que también vino Hasta Juan Jiménez vino. Sí. al contemporáneo, cuando vino Tengo- Juan Jiménez. Tengo una acuarelita. Sí. Tengo una ¿Por qué acuarelita no de Juan pueden? Eh, Y ¿Por ya habló qué? con todos O nosotros, sea, ¿cachai? básicamente es como hacer la pregunta, ¿por qué no se están generando esos espacios? Claro, O sea, es ¿qué que- es lo que falta? ¿Cachai? lo que yo digo ¿En qué es que- sentido podemos llegar no a, sé lo que falta. a eso que, yo opino que que lo eso es tuvimos mal- nosotros hace 20 años Yo atrás? opino que eso es malentender el mercado. ¿En qué sentido? En que los festivales de cine internacionales, cuando Chile tiene una película que gana 20 premios internacionales y va a todos esos festivales, ¿por qué la película va a esos premios, a esos festivales? Porque en los festivales se hacen meses de negocio. Se Sí. entiende que el festival Obvio. tiene que tener, o si no, ¿para qué? Lógico. Si no, ¿para qué? Y se hace una Sí, mesa es de un negocio, nego- es un donde, negocio. donde se juntan los productoras, la productora que hizo la película, con gente que distribuye, con otros productores, se juntan, hay mesas de negocio entre productores chicas, con grandes, Sí. productoras chicas entre ellas, así se cierra el negocio, con las líneas de cable, o sea, no sé, cómo HBO compra Sexo con Amor en un festival, en algún festival se mostró Sexo con Amor, lo vio un productor de HBO y HBO dijo, para el ciclo de cine latinoamericano que va a tener HBO el próximo año. Exacto. Firma Entonces, Michael hacer algo Listo, así Bay. firma con el esto. cómic nacional, hacer cosas así. Es que ese es el tema, sí, Lobby. por eso digo que es mal entender el negocio, eso es Lobby. parte del negocio. Exacto, No es un porque error. ¿qué es más Sí, lo sí, que sí. serviría que venga alguien de afuera y que la productora quien lo trae haga una reunión con todos los autores nacionales, con todos, y después, si elige esa persona que viene de afuera, uno, aunque sea un autor nacional, y no importa quién sea, Ya ganaste. ese autor es un plus y una ganancia gigantesca, porque la Sí, pues punta no de lo lanza entienden. para que nuevas generaciones Pero sé que salgan para afuera. lo que está pasando, ahora tenemos en Chile autores reconocidos afuera. Sí, pero Sí. no sé. Pero no es por una movida de nosotros en Chile, No. sino que porque se movió No, el po, autor se murieron afuera. ellos solos. Gabriel Rodríguez se Gabriel. peló el ajo dibujando CSI. Sí. Alan Robinson se Alan peleó. Robinson también. Partimos juntos entre la Digital Wayne y Alan Robinson era una bestia dibujando. Yo me acuerdo que
en esa época, disculpa de que sea autorreferente, pero yo me pasaba encerrado en mi casa dibujando, en la casa que tú conociste, Rorro, Sí. encerrados dibujando, y Alan Robinson producía el doble. Y unas tintas maravillosas. Y Alan Robinson llegó y se la jugó y mandó carpeta y ganó, y es lo que está ahora. Oye, Alan Robinson dibujó Volver al Futuro, ¿no? ¿Qué franquicia más importante no puede haber? ¿Por qué? Porque el tipo se la jugó. El Gabriel hizo un Superman online. Bueno, que salió. No, Sí. que No, salió impreso salió también. impreso, Sí. Salió Pero lo impreso. que voy de que Yo lo fueron tengo. porque los Sí, yo tipos se la también, jugaron. parece que sí. ¿Y por qué no le podemos hacer un poquito más fácil la vida a la gente y traer a alguien importante y a hacer estas mesas de negocio? Recalco, señores de ¿Quién la puede productora. hacer? ¿Qué productora la Pero se si animaría? no puedo decir No el sé. nombre porque me van a retar, porque pero es que en el fondo ellos traen No, pero- gente, pero- traen gente importante y no la juntan con nosotros. Pero ojo que aquí en Santiago hay 3 convenciones grandes. Ya, La Comic Con, FestiGame y la Super Japan Expo. Son las 3 más grandes. Ya. Ya, Y ok, sí, son- sí, sí. O sea, Ya, entre pero comillas, Super Japan no se Expo no se vayan a enojar. traen pero- grupos musicales y, Es que a eso y en voy. vez de traer, o sea, está bien, traigan voy. dos Pero que grupos, Super ya- 3 grupos, también Pero me que es parece otra bien. onda, pues, es no que- es cómic. pero no por eso se puede perder la oportunidad Pero de ellos negocio. venden el concepto Sí, de sí, cómic, sí, ¿sí o sí, no, sí, Machivaro? Véndele al ilustrador y toda la Sí, cuestión. es que no por eso pierden la Y oportunidad te de negocio. cobran Ojo que 18 lucas, 16 lucas la entrada para venderme un concepto. Para la ojo que tontera, pucha, ya me en enojé, pero FestiGame sorry. sí se hacen vínculos de negocio vuelta, date vuelta. entre productoras de videojuegos chicas con productoras de distribución de videojuegos hacen grandes. la movida, O sea, ya, hay, ok. pero es más interno, no es tanto la organización, es como que ya que están ahí, yo supe porque el año pasado fue un grupo de amigos conocidos, se hacen negocios adentro, pero no es una cosa que está establecida como de la productora. No, lo que pasa es que como están ahí al Es lado... que es uno la al lado de típica otro, del claro. chileno del secretismo que juntan a 5 o 6 dibujantes que son amigos de la productora y le presentan las obras. po. Tranquilo, don Germán. Sí, sí. Pero es que no hagamos esa tontera, Relájate. po, igual. Te van a retirar. Relájate. Pero es que No, es si ya lo verdad. retaron de vuelta y de vuelta, entonces ya da lo mismo. Pero es que es verdad, porque esos secretismos, ¿cuántas Sí, veces no, sí. lo vimos, No. Rorro, eso mismo? O sea, Sí, de siempre hecho, ha pasado uno que se Chile aburrió un pasa. poco Es que es por un lo error, mismo. es un error de Mira, concepto. yo le voy a hacer una pregunta al Rorro. Idiosincrasia Mira, nosotros. mira. Sí. Y esto no estaba ni arreglado ni pactado. Nosotros, Rorro, vimos muchas veces esos secretismos, ¿cierto? Sí, Ya. lo vimos ¿Cuántas muchas de esas personas que en secreto se reunieron con gente de afuera porque eran amigos de las productoras, en la actualidad siguen haciendo cómics o algo así? ¿Cuántas de esas personas? Sí. Muy pocos, po. ¿Cuánto? Yo diría uno con suerte. 1, 2, Uno. 1. Yo cuento uno. De los que se reunieron en secreto y Sí. son más de 30. Ah, yo no sé. Sí. ¿No vino? Sí, yo no quiero tirar el nombre porque aquí No, termino de pero- dejar la escoba. Pero sí, ¿de ¿de qué valió la pena entonces el secretismo? De cierta manera, ¿Dónde creció el cómic esto nacional? Pero es también una cuestión de idiosincrasia. a nosotros, título para- personal, para echar abajo eso. también me alejé del tema cómics y toda la porque historia. Te encontraste con ese Porque mundo me encontré con un desagradable. mundo, un mundillo, ¿cachai? Que en el cual uno tenía lo que estábamos hablando adelante, teníamos todas las ganas de que todo el mundo nos conociera. Un proceso nos así yo conociera. viví también. Y me Por encontré eso, con sí. una pared que era infranqueable y que era muy alta. Entonces no se podía hacer nada. Yo tuve un proceso parecido y derivé a la ilustración y por eso que Exacto. me formé un poco Yo con la ilustración y dejé el Derivé, cómic de lado. imagínate, ahora estoy Sí. Yo trabajando haciendo videos, haciendo otras cuestiones. ¿cachai? Desconociendo Distintas. completamente eso, porque yo no soy parte del ambiente internamente, me refiero yo. Yo creo que por eso mismo los autores nacionales actuales son autogestionados. Exacto. Sí. Porque te puedes por suerte, gracias a las cierta tecnologías manera modernas y todo, Se puede te hacer, puedes uno saltar puede esas hacer barreras. más, claro. Y Manda simplemente, Nosotros ahora no con el electrónico lo mandáis tuvimos- directo al editor. Gracias a Exacto. internet, pero Nosotros no pero en tenemos esa época la- existían las cartas. Era imposible. ¿no? Nosotros no Exacto, podíamos. O sea, Era imposible. uno llegaba con sus viñetas ¿cachai? a alguna editorial y la miraban. Yo imagínate te con la pago 5 aerografía, lucas. yo llegaba con las aerografías. Po. Sí, por Claro, los La originales, media claro. carpeta y mostraba y... Y era la Ahora, única manera de Fender, ahí ya mostrarse. estamos, po. Sí, pues. Ahora, obviamente, con el tema de las redes sociales es súper fácil. No fácil, pero No, es pero más fácil. Es más rápido. Es más- Es más rápido. Te puedes Y saltar es ese más tipo de práctico. y problemas. podís, Claro. si tú eres bueno realmente, podís destacar. Y no, ¿cachai? no Dentro depender de del- que alguien te acepte, entre comillas, el primer dibujo. Me refiero a que yo puedo llegar a donde pretendo llegar. se puede. Exactamente. Quizás vas a hacer lo mismo, vaya a tener que estar quemándote las pestañas. Sí. Claro que eso. Si nadie está diciendo que el un año trabajo sea poco. entero, Mira, ¿cachai? uno- Y todo. Pero en términos de difusión es mucho más amplio ahora. Si tú publicáis algo y le empieza a gustar a la gente ella misma te va a decir, oye, qué bueno esto, y va a empezar a ello
a generar, digamos, esta cosa que nosotros no tuvimos antes. Claro, que Un la ventaja de la época. poco de eso pasa con la ilustración. ¿Cachai? Con la Uno, ilustración aquí fue en Chile más hay, fuerte. como comiqueros, ilustradores, Sí. muchos y Sí. muy buenos. Sí. Hay ilustradores Trabajando impresionantes. afuera y hay muchos trabajando afuera con las editoriales de que importantes. trabajan en World of que Warcraft, de que Muchos, trabajan muchos. en ¿Y sabes? todo esto TCR. Lo que pasa, bueno, lo que pasa con los chiquillos, ellos mandan carpeta para todas partes. ¿Cachai? Y mandan carpeta muchas veces. Y o sea, el sueño de todo es que enganchar a un productor de una casa editorial grande y quedar trabajando. Exacto. Pero lo que hacen las casas editoriales grandes en este caso es no reciben todas las carpetas, pero no ven ninguna. Sí. Sino que ellos ven los ¿cómo ¿Cuántos se llama? likes tienen? No. ¿Cuántos likes? Una cosa así. Sí. Las Es páginas como la estadística. donde uno sube La las estadística. ilustraciones. La estadística. Mientras más Sí. likes, es Los más analytics. interesante. Sí. De ahí los agarran y los llaman. ¿Cachai? Bueno, pero sí, yo Pero vi lo funcionan mismo. así, funcionan así. Así funciona. Porque, ¿sabes qué? De ahí que tenemos el mejor ilustrador del mundo. Mira, Que yo siempre molesto al Kenzo por eso. puta, teníamos el mejor Yo siempre molesto al Kenzo, Kenzo por esa cosa. maestro, Kenzo, pucha. el mejor ilustrador del mundo. Y ustedes saben cómo lo cortaron por ahí. Entonces, ya me van a negar de nuevo, pero es que. bueno, expliquen el chiste. Ya. Lo que pasa es que Kenzo estuvo participando en un concurso, Ok. se supone a nivel mundial, Sí. donde muchos ilustradores, muchos sí. ilustradores mandaron sus trabajos, pero ganaba el que tenía más likes. Ok, Kenzo es súper conocido. sí. Su trabajo es muy valorado Internacionalmente. internacionalmente y nacionalmente, muy valorado por los seguidores de él. Entonces, cuando los seguidores se enteraron de este concurso, empezaron a darle puros likes al Kenzo. Y ganó por los likes de la cantidad de seguidores que tiene el Kenzo, ¿cachai? Pero estaba a la par, yo siempre le digo al Kenzo, ese tipo de concurso, ok, es el mejor ilustrador del mundo, pero la forma en que se escogió no me parece a mí la mejor, porque estaba al lado de los viejos estandartes. Del Boris Vallejo, estaba al lado de Brom, ¿cachai? Que estos compadres, si tú les veías un óleo, son increíbles, ¿cachai? Pero en este caso ganó el Gonzalo porque tiene mucha gente que lo sigue, entonces todos los votos hicieron Fue- que ganara él. Fue el manejo de redes No sociales en Chile. obstante, Sí, en Chile no la ha hecho obstante, muchas A veces. eso van las redes sociales. Y ojo que en y esa así- época las redes sociales eran bastante más son- rudimentarias. con Como te respecto a digo, lo que ahí son se en nota que es en la actualidad. importante las redes sociales y los seguidores que tiene una persona, ¿cachai? Exacto. Y Ya. así es como te dan la pega también las productoras grandes, según los seguidores que tú tenías. Aunque sea Stop. Quedan muy pocos minutos de programa. Por desgracia, porque esto se hizo mucho más corto No. y se nos Quedan quedó la seis. mitad. Y faltaron revistas. No, Y quedó la- llegamos metieron como el material afuera. llegamos como el 92, yo creo. más o menos. Sí, 92, Rorro. 93. Llegamos como- todavía no Oh, ya llegamos al sabes que 2000. ya. No, todavía no llegamos con No, el pero- tope Sí, 95. mira. Tope 95. Y me voy a poner más cabrón. El lanzamiento de la revista cuando la sacamos la hacíamos acá en la radio. ¿Cierto, Machimaro? Listo, arreglado. Ahí agarramos, Investiguen oye, esto. Germán, agarramos del 2000 para adelante lo que nos falta. Sí, todo lo que no, y hacemos otro especial del 2000 para adelante, pero ya. A ver, para ir cerrando, solo 3 cosas, por favor. 1, y que no lo alcanzamos a hacer, le pido las disculpas a Luis Insunza, él se comunicó conmigo durante estos días, él quería hacer una promoción que me parece súper óptima, y por favor, señores, tomen nota, él está vendiendo un montón de originales de manera online. En realidad se han ido agotando bastante rápido. Las ilustraciones que nosotros regalamos acá se entregaron debidamente a las personas. Está el video de uno de que está muy feliz en regiones, el otro de Conce también. Yo, tal de acá de Santiago, también se lo entregué de que fue el Black Panther en acuarela. Ah, que se está increíble. El que estaba increíble, el tipo saltaba de emoción. Sí. Bueno, ese tipo de trabajo y mejores los van a encontrar dentro de las cosas que tiene Luis Insunza. Búsquenlo por el Facebook, le preguntan. Vean el programa que hicimos con él. También escuchen el programa que estuvo notable. Y porque, ojo, el libro de Luis Insunza o Lucho Insunza, que es el del Cardenal, es el segundo o el tercero, me puedo equivocar, más vendido en librerías en la actualidad. Sí, en este momento. ¿sí? En este momento. Sí. Ojo con ese detalle, no es cualquier autor nacional y se dio el trabajo de regalar a los auditores de Tinta Nacional esos 3 trabajos en su debido momento. Entonces, quienes quedaron picados y tienen unas luquitas, porque los originales de Lucho no son tan caros, contáctenlo, ubíquenlo y cómprenle, porque de verdad son trabajos de primera línea. Lo segundo que quiero decir, más allá de la pasión y todo, doy las gracias siempre a Joy FM porque hemos tenido, como siempre,
una buena audiencia, ¿cierto, Machimaro? ¿Vamos bien? Sobre todo hoy día, imagínate. Es grande, muy grande bien. el cómic nacional, tal como le contaba Los comiqueros son hartos los que nos siguen. Sí. al tal Rorro, es gracias a ustedes uno de los programas más escuchados del ámbito y se les agradece la paciencia que nos siguen. Hay mucha gente que me escribe por Instagram y por Facebook, me repetía el programa, no lo pude escuchar el lunes y me quedó esta duda y esto otro. Nos reclaman programas que no tenemos subidos por algún motivo. Y si nos hacen preguntas las contestamos al respecto al papel de las tintas, mande su consulta y en este caso fue Luis Insunza de que dijo, pucha, si voy a promocionar la venta originales, dale. Tenemos un review de un trabajo que está en stand-by, que lo vamos a hacer más adelante. Hoy día no lo quisimos presentar porque sabíamos de que esto se iba a alargar. Y lo tercero, el cierre, lo tiene que hacer el Rorro. Rorro. Muy agradecido por la invitación. Hace mucho tiempo que quería juntarme con estos personajes. No nos vemos sobre todo nosotros. No somos amigos, imagínense, de lo que hemos hablado hoy día durante el programa. De los años de que empezamos a hablar. De los años, hace más de 20 años que somos amigos, compañeros y con esta pasión que es el dibujo y el cómics. Entonces, muy agradecido. Gracias, Germán, por la invitación. Gracias acá a todos los personajes. Gracias por haber venido de todas maneras. Y la buena vibra a los chicos de Roberto. Nos quedan 20 años por analizar todavía. 2 décadas. Sí, pues Nos quedan 2 décadas. El 2000 hasta... Hasta ahora, si estamos en 2018. Y saluda a Roberto, que esté muy bien su hija. Y todo. Sí, pues. Sí. Rorro, yo te agradezco un montón de que hayas venido y realmente un placer. Yo creo de que una de las manos privilegiadas que existió en su minuto dentro de una generación, y no porque tengamos un grado de amistad, sino porque verdaderamente los hermanos Orrego yo creo que se merecen, y algo que los historiadores acá nunca han dicho, más de 2 líneas que al respecto al cómic, porque hicieron mucho por la ilustración nacional, así como también Waldo, que a Waldo tampoco lo he visto mucho en los libros al respecto. Sí, No soy tan clásico. Pero Parte de la historia. Más allá de eso, Waldo, el trabajo que tú hiciste, estar los forjadores, video leyendo un montón de cosas más para la tontera. Ese otro universo, el asunto. Bueno, pero hay que acostumbrarse a que los autores se echen para abajo, parece, porque Sí, todos nos dicen lo mismo. Waldo se echa demasiado Todos nos tiran, abajo, nos dicen pero... lo mismo. No, si yo no soy importante, trabajé Pero- para afuera, estuviste al comienzo sí. O sea, del inicio de los las ilustraciones. albores, de Ahí Guillermo. me puedo Tuvimos- sentir un poco más de pecho inflado, que estuve como al principio de este boom del Sí, cómic obvio. después de Sí. los 80. Exacto. Pero obvio, ¿cachai? pero sí, Entonces, ahí puedo sentirme pero sí, un poco más todo, contento. a ver, el mérito existe. Sí. Tú tienes que reconocer tu propio mérito. Fui parte de la generación que se movió Fuimos para que, parte de esa para que generación esto que resurgiera. nos encontramos con esta muralla que estábamos hablando. ¿no? exacto, así que vamos a seguir la parte más adelante, algún otro Capítulo día, 2. el capítulo 2, la próxima semana. Espero que se concrete lo del capítulo 25, que es especial, así que lo esperamos. Machimaro, un gusto como siempre. El mío es mejor gusto. Muy bien. Waldo, un gusto también. Igualmente, don Germán, siempre apoyándolos cuando pueda. Gracias. Rodrigo, Muchas gracias, Germán, como siempre. por favor. Y Rorro, pucha, los mejores gracias. saludos y vibras para tu familia Vale. y te queremos ver de vuelta. Y la revista se viene, así que busca los originales ya. Voy a tener que empezar a buscar, a despolvar ahí. Sí, pues, y mandarlo a escanear en grande y todo. Ya no se puede eh, echar para atrás, así que ya. para que No, nos ya contactemos. está hecho el compromiso, así que Y que en el fondo en escáner profesional y lo sacamos Sí, y ahí nos escáner ponemos de profesional. acuerdo. Sí, pues en escáner grande y profesional. Así que, Perfecto. señores, no se pierdan lo que se viene, porque esto fue Tinta Nacional.